Y ese día dije, no más. Mi hijo no está conmigo. Mi esposa no está conmigo. ¿Qué más hago? Cogí la pistola, la monté, me la metí en la boca y me iba a pegar un tiro. Yo decía, aquí no le hago falta a nadie. Mi mamá está en su casa. Mi papá está en su casa. Mis hermanos todos tienen su vida. Mi hijo está con la mamá y la mamá no quiere estar conmigo. ¿Yo qué hago aquí? Aquí no hay más nada. Y yo llegué, cogí, me metí la pistola en la boca y, o sea, parece mentira. Todo se pasó por la cabeza y dijo, ¿lo hago o no lo hago? Y pues, si lo hago, yo no voy a perder nada, hermano. Al contrario, voy a quitarme ese sufrimiento y ese dolor que tengo en el pecho. Pero por cosas de Dios, yo miré así, estaba sentado en el computador, escuchando música y estaba una botella de whisky. Y dije yo, no, hasta que no me termine la botella de whisky, porque no le voy a dejar trago a nadie. Decía yo en medio de mi ignorancia y comencé a tomar y me quedé dormido. Al día siguiente yo me levanto y el que me levanta es mi papá de la recámara. Automáticamente se le salen las lágrimas a mi papá. Me dice, me acuerdo y me da dolor, me da por papá las palabras que él me dijo. Perdón, José. Me dice, hijo, con esto no va a ganar nada. Yo, ¿cómo así, pa? ¿Qué le pasa, pa? No. ¿Qué está pensando usted de mí? Me dice, cuando su mamá me dejó a mí, yo también me quise quitar la vida. Yo voy para este retiro porque yo quiero paz, pero yo no quiero volver con Roger. No me hagas volver con Roger. Yo con él no quiero nada, ya las cosas se acabaron, él por su lado, yo por el mío. Eso fue el jueves en la noche. El viernes en la noche, en ese retiro, yo arrodillada abrazando una cruz, yo le decía a Dios, yo amo a mi esposo, yo no lo quiero dejar, es mentira, yo sí lo amo, perdóname. Aquí en el cielo brillante, consuelo en nuestro dolor, con tu ternura constante, nos llevas al Redentor. Apologética mariana, de la reina somos voz, fe y razón llenan el alma, y rosario dado por Dios. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también, de la Virgen nuestra guía, nace un sí que siempre amé. A quien Dios quiere hacer muy santo, devoto lo hace también, de la Virgen nuestra madre, estrella del alba. Amén, 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 amén. Muy, pero muy buenas noches, querida familia de Apologética Mariana. Les saluda José Aniel. Hoy tenemos un nuevo episodio de Mi Autopista Roma, un camino de conversión. Tenemos una parejita, un matrimonio donde el Señor se ha derramado en gracia. Déjame bajo la musiquita, siempre digo lo mismo. Lo que pasa es que esa frase es espectacular. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también. Muchos me han dicho que esa frase les encanta, les gusta. A mí me fascina. De San Luis María Griñón de Montfort. A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace Mariano también. Bueno, les decía, tenemos un matrimonio que el Señor ha restaurado a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. El Señor ha hecho muchas obras lindas. Y en este episodio número 4 de Mi Autopista Roma, un camino de conversión, vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que el Señor y la Virgen han hecho en el matrimonio de Roger y Marjorie. Y sobre todo, cuál fue esa autopista Roma. Así que te dejamos con esta introducción. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista Roma va, con historias que iluminan más.
escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar atrás. Muy buenas noches, Roger y Marjorie. Bienvenidos a Apologética Mariana. ¿Cómo están? Hola, Hola, José. José. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Aquí Bueno, felices con esta invitación, bueno, nerviosos un poquito, ¿cierto? Por abrir este espacio, pero confiamos plenamente que ha sido la voluntad de Dios. para la Felices y gloria de bueno, Dios. también, José, agradecerte por tenernos en cuenta. Y bueno, aquí estamos. Bueno, así es. Bueno, y Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso Bien, también? bien, bendecido por el Señor. Sí, sí, gracias a Dios. Y como dijo Marjorie, agradecidos por haber tenido esa amabilidad de habernos invitado. Y esperamos que, bueno, nuestro testimonio ayude a muchas parejas que sabemos a veces han pasado por situaciones difíciles. Entonces, espero que el testimonio que nosotros les vamos a brindar esta noche le sirva a alguna de esas almitas. Con la ayuda de Dios, así será. ¿Te parece si iniciamos con la oración? Sí, claro, por supuesto. Vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Amén. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos infinitas gracias, Padre, por hoy tenernos aquí. Gracias, Señor, por haber colocado en el corazón de José Daniel y de su esposa este gran apostolado. Señor, te lo entregamos, te pedimos para que seas tú, Jesús, dirigiendo esta barca, este camino que ellos iniciaron con el amor que te tienen, que seas tú dándoles, Señor, la fortaleza, la inteligencia, el amor para seguir predicando tu evangelio, para seguir, Señor, mostrando tus obras. Te entregamos este episodio, Señor, nuestras familias, también las del mundo entero, en especial aquellas que hoy sienten que están fracturadas, que hoy sienten, Señor, que no vale la pena seguir luchando. Hoy, Jesús, como aquella pareja que en algún momento dijo que no valía la pena luchar por este hogar, te pedimos por esas que están pensando lo mismo. Santísima Virgen María, mamá, te pedimos tu amparo, tu protección, tu cariño. Ven, mamá, inúndanos de tu amor, de tu paz. Ven, mamá, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. Danos la gracia de contar, de hablar y de hacer lo que tú quieras, Espíritu Santo. Dirige cada una de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y sentimientos. Te entregamos, Señor, todo para que seas tú el que dé los frutos necesarios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, aquí estamos con Marjorie y Roger. Queremos conocerlos, queremos saber quién es Marjorie, quién es Roger. Siempre digo lo mismo. Si son laicos, si son religiosos, si Roger es sacerdote, sabemos que no porque están casados. Pero cuéntenos No, un no tuve esa poquitico, dicha. cuéntenos un poquitico quién es Marjorie y quién es Roger. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue esa infancia, ese noviazgo? ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos, queremos saber la historia y sobre todo queremos saber cuál fue esa autopista que los llevó a Roma. Bueno, mi nombre es Marjorie Arias. Digamos que por gracia de Dios, mamá, ama de casa. Tal vez no tengo una profesión o un título profesional como tal, pero bueno, soy mamá de 5 hijos, 2 en el cielo, 3 aquí en la tierra, un hijito de 15 años, ya un adolescente, una pequeña de 7 y otra de 3. Junto a mi esposo, bueno, tengo 36 años. Ya llevamos, ese año cumplimos, la semana pasada, hace casi 8 días, cumplimos 14 años bajo el sacramento del matrimonio, pero sumando todo el tiempo ya tenemos 20, casi 21 años de estar juntos, o sea, una vida para mí. Bueno, dedicada 100% al hogar, mamá, actualmente misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano, por gracia y misericordia de Dios, y bueno, dedicada al servicio del Señor desde este movimiento, igual también en la iglesia, en lo que nuestro párroco necesite, ahí también estamos.
Entonces, digamos que esa es como mi presentación de mi esposito. Ok, ¿no? Bueno, Qué buenas belleza. noches. Pero un momentico, Roger, porque Marjorie me dijo que tiene 36, tiene 21 años, sumando, restando, desde los 15 años con el Sí. señor Roger. Oh, qué belleza. Total, ahorita viene lo bonito y no tan bonito de nuestro testimonio. Bendito Dios. Adelante, Roger. ¿Quién es Roger? Bueno, mi nombre es Roger Terraza. eh, Tengo 46 años. eh, bueno, trabajé por más o menos 23 años con una institución del Estado. eh, Felizmente casado con mi esposita, como dijo, hace 14 años. Nos conocemos hace más o menos 20, 21 años. Sí, como lo acabas de decir, la conocí de 15 añitos, Sí. 15, 16 añitos. eh, Feliz, feliz. Actualmente soy misionero de Lazos de Amor Mariano también, por gracia de Dios y de la Santísima Virgen María. eh, y presos a colaborar en todos los apostolados de la iglesia. Estamos abiertos a cuando el Padre nos necesite, cualquier actividad, cualquier cosa. Siempre estamos prestos ahí. Bueno, si el tiempo no lo permite, pero la voluntad de Dios se ha sido, siempre hemos estado ahí para que el Padre pueda utilizarnos en lo que Él necesite en la iglesia. Muy bien, qué lindo. A ver, han recalcado que están siempre dispuestos a colaborar con la iglesia, con el párroco, sirven en un movimiento católico al servicio de la iglesia. Siempre fue así, desde los 15 años, Marjorie y Roger, cuando No, se conocieron. Yo me imagino, porque es que los noto con ese amor al servicio, o sea, siempre dispuesto a lo que venga. Y yo digo, bueno, no. desde que se conocieron, estaban ahí unidos a la iglesia. Ojalá hubiese sido así. No, No, bueno, no. entonces, como, Te pues, contamos cuéntenos un poquito. un ¿Cómo poquito, a iniciaron? ver, bueno, yo crecí en una familia católica, sí tuve una mamá muy católica, mi papá tal vez no, mi papá sí fue muy alejado de la iglesia, pero mi mamá sí, mi mamá desde muy pequeño siempre nos inculcó muchísimo el amor a la Eucaristía, las novenas, el rosario, o sea, desde muy niños, mi mamá siempre nos llevaba a misa, pero igual, bueno, cuando fue uno creciendo, pues obviamente uno fue como apartándose, ¿no? Siempre pasa. Yo entro a esta adolescencia, sin embargo, igual estaba en el grupo juvenil de la parroquia. O sea, digamos que traté siempre de estar cerca del Señor, pero no como realmente a él le gusta o como realmente debe ser. Estaba en un grupo juvenil de la parroquia, entonces era como, ay Dios mío, ojalá no se me ofenda ni grupo juvenil porque los amo, pero igual uno sabe que a veces en los grupos juveniles de pronto por la efusión de la juventud, de toda esta etapa tan bonita de esa edad, a veces nos mueve mucho es el sentimiento, ¿no? La emoción, pero a veces como que dejamos de ladito lo que realmente es importante y la relación verdadera con Dios. Entonces en mi caso pasó así, pertenecía al grupo juvenil, iba con mi hermano, bueno, yo soy la única hija entre cuatro hijos, tres varones y yo soy la única niña, entonces fui la consentida de casa. Todavía. Todavía sigo siendo la niña. Y cuando cumplo 15, que empieza como esta etapa de obviamente el enamoramiento, esto, aquello, pasa un tiempo y llega a mi vida Roger. Bueno, como ya se dieron cuenta por la suma y resta de edad, Roger es 10 años mayor que yo. Y digamos que aquí inicia como una parte, hoy por hoy lo reconocemos, ¿no? Quizás antes no lo sentíamos así, antes decíamos, ay, tuvimos el mejor noviazgo y fue lo más lindo y esto, pero hoy que ya entendemos que no es lo mejor, que definitivamente eso no fue o no debió ser la manera correcta, tuvimos un noviazgo muy alejado del Señor, cero santo, un noviazgo que hoy, si hoy ven un joven, quizás hoy nuestro testimonio es, bueno, mira, pero lo lograron, hoy están juntos, superaron muchas cosas, podemos decir con mucha seguridad, no lo hagan, No. de verdad lleven un noviazgo cerca del Señor, porque haber llevado un noviazgo como lo llevamos, después nos pasó factura, y fue que, ¿qué? Claro, yo conozco a Roger, una persona 10 años mayor que yo en ese momento, mi familia rechaza, por supuesto, cualquier relación con él, porque obvio, ¿no? O sea, completamente obvio. Pero en ese momento, ¿qué sucede? Se presenta un problema familiar y Roger llega a ser mucho apoyo en ese problema familiar. Entonces mi mamá se da la oportunidad de conocerlo. O sea, mi mamá como que se abre un poquito a, bueno, vamos a ver quién es este muchacho realmente, vamos a ver si de verdad hay buenas intenciones de parte de él. Siempre tuvo el apoyo de mi hermano, el segundo. Mi hermano siempre, desde Mi alcahueta. que lo conoció el saludo de él fue cuñado, desde que lo conoció sin ni siquiera conocerme a mí fue cuñado. De ahí quedaron, nunca se han dejado de decir cuñado. Y el único que lo quería era él. Entonces mi hermano siempre como que le abría las puertas en casa y como que le decía a mi mamá, a todos, como que siempre le hablaba muy bien de él. Sin embargo, yo
O sea, cuando yo vi como sus intenciones de un gusto conmigo, yo me cerré, yo dije, no, este no es mi tipo. Obvio, yo lo veía muy mayor para mí. Roger, bueno, Roger en ese momento ya tenía un hijo que en ese momento tenía un añito. No, nunca se había casado, prácticamente no hubo una relación como tal allá un hogar, sino, bueno, nació un niño. Entonces yo como que en mi cabeza decía, no, es súper mayor, ya tiene un hijo, o sea, nada que ver. Y él fue muy perseverante. Él nunca no se venció. O sea, él trataba siempre de invitar, de venir a casa, de ser, o sea, de mostrar como sus intenciones verdaderas. O sea, la intención de Roger no era venir vacilar con Marjorie y ya, sino de verdad. De hecho, te cuentes eso del sueño. A ver, bueno, por cuestiones de mi trabajo, llegué a Barranquilla y por gracia de Dios conseguí casa cerca donde vivían ellos. Conseguí un apartamentico. Yo trabajaba prácticamente un día completo, llegaba el otro día. Entonces, busqué a alguien que me pudiera cocinar para que me hiciera mis alimentos, lo que era el desayuno, almuerzo, la cena. A veces llegaba muy cansado y no me daba para preparar. Entonces, al lado de la casa de ellos, había una señora que dijo que sí, que ella me vendía las comidas. Yo, bueno, listo. Que si alguna cosa también me lavaban la ropa y esa cuestión. Y me hacían hacer en el apartamento. Y yo, uy, bendito sea Dios, aquí fue. Y conocí a Eder. Eder fue el que me llevó. Entonces, desde un principio, el hermano, de un principio le dije cuñado. Era como mi costumbre de decirle al que era pana, como dicen acá, Valecita. Le dije cuñado y quedamos cuñados. Él me decía cuñado, yo le decía cuñado. Pero yo no sabía que tenía una hermana, ¿sí? Cierto día pasamos y él va con su amiga y yo, y vamos a almorzar. Y yo voy con ellos, como almuerzo al lado de la casa de ellos, veo pasar una muchacha, una joven, muy bonita. Y yo, wow, qué mujer tan hermosa, he dicho yo. Y mi cuñado me mira así como que extrañado, no en el sentido de que le falté el respeto, sino como que, ay, tú no la conoces. Yo dije, uy, está muy hermosa esa niña. Ella pasa por nuestro lado, me mira y me quita la mirada, pero me sonríe. De pronto me sonrió porque iba con el hermano. Yo no sabía que era el hermano. Y volteo y ella voltea a la esquina y yo me quedo mirando y ella voltea a mirar y me sonríe otra vez. Yo le dije, uy, esa niña está muy hermosa. Y me dice, la amiga de mi cuñado me dice, sí, esa es la hermana de Eder. ¿Cómo? ¿Usted tiene una hermana? Digo, sí, claro, yo tengo una hermana. Ella es. Yo, uy, cuñado, ahora sí le digo cuñado con ganas. Y empezamos esa recocha. Bueno, él me dijo, ¿le gustó mi hermana? Y dije, sí, muy hermosa, muy hermosa. Y empecé a llegar a la casa de ellos. Sí, aparte de que llegaba por Eder, que era el gancho, llegaba y me quedaba hablando con la señora Rosa. La señora Rosa, una señora muy orante, muy entregada a Dios. Es más, le cuento, mi suegra, le cuento algo. Yo de las cosas de Dios, nada, la verdad, nada poco es mucho. Yo hice mi primera comunión, mi bautizo, mi confirmación, pero porque alguien me decía que lo hiciera, en realidad no porque me naciera. Y resulta y pasa que cuando yo llego a la casa de ella me regala una estampita con la imagen de la Virgencita y el Santo Rosario. Y me regala un rosario y dice, tome, haga el rosario todas las noches. Parece mentira, pero todas las santas noches hacía el rosario después de que mi suegra me regaló la estampita. Y yo, pero pida algo, yo nunca pedía nada. O sea, yo solamente hacía el rosario. Fue tanta llamémoslo así, la devoción que le cogí a hacer al rosario, que yo todas mis santas noches antes de dormir, así estuviera cansado, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, yo me sentaba y hacía mi rosario. Y me acostaba. Pero esa parte fue ya después de que ya teníamos una relación. Bueno, sí, o sea, eso, al principio nadie me quería. Al principio todo el mundo, cuando Eder dijo, él gusta de Marjorie, eso mejor dicho. Total. Eso todo el mundo me quería pegar. Esa parte, cuando tú llegas a la casa de los papás de Marjorie y empiezas a mostrar que tú gustas de ella, qué decía la familia, cómo lo tomaron, cómo te trataron. Mi suegro, que en paz descanse, no me pasaba. No me podía ver ahí porque se le dañaba el día. Me veía y de una vez se le dañaba el rato. De hecho, cuando no estaba Roger, enseguida me decía, ¿qué hace ese muchacho aquí? Yo ese muchacho no lo quiero ver. Rosa, cogiera a mi mamá, Rosa, ¿qué hace ese muchacho? Ay, mi hijo, no se preocupe, él mire que él está haciendo, también nos está ayudando en el problema de ese familiar que tenemos.
él no viene con ninguna mala intención. No, ese muchacho viene por la niña, qué tal, que no sé qué, ese muchacho viene, me enamora a mi hija, se la lleva. No, 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 yo no quiero ver ese todo muchacho el tiempo aquí. lo dijo, todo el tiempo lo dijo José. Es impresionante, él decía, este hombre va a Pero llevar bueno, a mi hija. tenía razón, ¿no? Sí, Sí, total. mi hermano mayor tampoco lo pasaba, mi hermano Bueno, mayor también, desde lo que lo veía llegar, le montaba su cara y no, nada que ver, no quería ni saludar ni nada, a veces ni lo saludaba. El único, es como Franco, porque era el niño. bueno, mi hermanito menor en ese momento tenía 5 añitos, Sí. Entonces lo veía y se ponía a jugar con él. Con pinche. Roger, Pero ¿y tú cómo aceptabas esa, digamos, esa indiferencia o esa mala cara que te colocaba? ¿O por qué A aguantaste ver, todo eso? José, siempre he dicho que cuando uno quiere algo, persevera y lucha por eso, ¿sí? En este caso, por cuestiones de mi trabajo, veo caras todo el tiempo, insultos, mala cara. La verdad es que ya aprendí de que eso no me afectaba. Yo iba era por mi propósito. Me gustaba mucho ella. Entonces, salió a relucir que muchos muchachos del barrio que gustaban de ella se enteraron que yo la pretendía. Entonces, claro, o sea, la edad, y era una niña, la niña, era, vea, era la niña más vista del barrio. Todo el mundo la miraba, todo el mundo. Entonces, claro, al llegar una persona que no era de aquí, eh, pretendiéndola, y esa cuestión, pues claro, todo el mundo se puso las pilas. Había un joven que vivió enamorado toda la vida de ella, y el resto de amigos, como unos 5 o 6 amigos, eran el compinche. Entonces, fue una, ¿cómo te digo? Fue como esa lucha de como una que lucha por conquistar, por o sea, en ese conquistar, momento exacto. fue eso, o sea, fue así como Campeonato, muy, trofeo. sí, fue como muy de Sí, muy como territorial que, y que claro, bueno, llegar a alguien aquí, no, venga, me gané el corazón de mi suegra, le caí en gracia, me conoció, como dijo Marjorie al principio, mi mamá se dio la oportunidad de conocerla. me Era que mi conoció mamá no, o sea, al principio no, pero cuando, como te digo, como toda madre. se presenta este problema familiar y Roger empieza a ayudar mucho a mi mamá en ese problema, ella empieza a sentir obviamente mucho agradecimiento, ¿no? Pues a prioridad de ese agradecimiento, ella empieza como que, bueno, listo, yo veo que este muchacho está como pretendiéndola, entonces ella le dejó algo como muy claro, ¿no? O sea, ella siempre desde el principio fue muy claro, bueno, si quiere algo con mi hija es por las buenas, ¿no? O sea, aquí en casa, visitica, y ella incluso, ella cuando ya vio las intenciones de él y ella vio que él tenía, que él, o sea, en verdad él quería algo bonito conmigo, e incluso empieza ella, o sea, ya ella sabía que él gustaba de mí, que tenía buenas intenciones, pero aquí ya el problema ni siquiera no era Se ni mi volvió una papá, aliada. se volvieron aliadas mi mamá y mi Eder, porque yo no le gustaba de él. O sea, a mí él me caía bien por la forma en la que él siempre fue. O sea, él siempre fue muy amistoso. Él llegaba, buenas tardes, y de pronto llegaba con Coca-Cola, con pan y recoche y no sé qué. O sea, él siempre fue muy amistoso. Pero ya de ahí a que me gustara físicamente o como hombre o como no. Eso te iba a preguntar, porque listo, tu mamá, una aliada, muy chévere, tu hermano también, pero ¿y tú? Yo no. ¿Cómo Ahí lo fue la veías? guerra. Yo no, de hecho, o sea, él llegaba y que yo le recibía muy bueno, porque a veces mi mamá como que decía, por favor, no le haga tan mala cara al muchacho, que ya trate que su papá, su hermano, y usted ahora también. Y yo era, pero es que mami, ya yo siento que él me está como que, como dice uno, ¿no? Echando los perros y a mí no me gusta, o sea, no me gustaba. Entonces mi mamá era que, bueno, hija, no, o sea, mi mamá era, no, tampoco mi mamá fue que metérmelo por los ojos, no, pero mi mamá fue como que tampoco sea grosera con él, porque el muchacho es muy amable. Entonces pasa de que él llega un día, Roger tenía algo, bueno, y aquí también viene otra parte del testimonio y de ese momento. A ver, bueno, sigue. Roger, bueno, Roger en ese tiempo era un muchacho soltero, tenía su apartamento, su buen empleo, obviamente, digamos que tenía la libertad de cualquier hombre, ¿no? Soltero, buen trabajo, su apartamento solo, obviamente no estaba nada cerca de Dios, por ende tenía una vida bastante desordenada. Demasiado. Y Roger tomaba mucho, era pues sí, de mujeres, de esto, de ese mundo, ¿no? Entonces, incluso hasta por eso a mí también como que, no. Pero cuando él llegaba a casa, o sea, cuando él llegaba a visitar era completamente distinto, pero su realidad era que en verdad era un hombre de mujeres, de trago, de esto. Pero tú no Incluso, sabías nada de eso. Sí, sí, claro. lo sabía. Yo en Ah, ningún sí lo momento, sabías. sí, yo en ningún momento oculté eso, al Sí, contrario. o sea, yo sabía que el muchacho que le lavaban la ropa ahí al lado y que le El que venía a cocinaban, comer. que venía a comer y el que estaba ayudando a mi mamá con ese problema, pues yo sabía que era, ajá, un muchacho soltero y que vivía su vida. Pasa un día, una noche que llega a visitarme y venía tomado, o sea, no venía embriagado, no, pero venía tomado. Pero esa Y parte, a ver, y yo me siento de afuera a esperar, o sea, yo estaba ahí sentada en la terraza y él llega
Y él me saluda. A ver, ese día ya había tomado mucho ánimo. Yo dije, bueno, hoy va a ser el día. Ya, ojo, antes de eso le había invitado al estadio a ver el partido del Junior con el Bucaramanga, me acuerdo tanto. Me gustaba, bueno, le digo, me gustaba ir a ver jugar. Le fue fatal Pero, en la primera ay, cita. no. ¿Quieres un helado? No. ¿Una gaseosa? No. No. Como ella acaba de decir, yo tomaba, lo reconozco, tomaba demasiado. Entonces yo le decía, ¿quiero una cerveza? No, ¿cómo se le ocurrió? Yo le, vea, lo que pasara por ahí vendiendo, perrito caliente, algodón de azúcar, lo que fuera, ella no. No le recibí ni una En botella 2 con horas, agua. gritando y brincando en el estadio, ella no tomó nada, ni una botella con agua. Entonces yo dije, epa, bueno, aquí no hay nada. Esta muchacha no quiere nada conmigo. Sin embargo, fui perseverante. ¿Qué pasó? Cuando llegué ese día a la casa, tomé ánimo, sí, iba con, había estado tomando, mejor dicho, había estado tomando, pero iba con mis 5 sentidos, pero había estado tomando, como que tomé el aliciente para que me diera fuerzas. Y llegué y le dije, nos sentamos afuera a hablar, porque ya habíamos entablado una amistad bonita, y ya ella como que esa apatía conmigo, ya pues, se sentaba a hablar y le gustaba hablar conmigo, pero no más hablar. Ese día yo le dije, bueno, yo quiero decirle algo. Digo, ¿qué? Lo que pasa es que, y no es mentira lo que le puedo contar. Días atrás, antes de haber tomado ánimo, días atrás, había soñado con ella, que yo me había casado con ella, que yo me había enamorado de ella, ella me ha dicho que sí, me había casado con ella, ya habíamos tenido hijos, ¿cierto? Entonces yo llegué y le dije, Marjorie, yo soñé esto, y le conté todo el sueño. Le dije, y yo quiero que usted sea mi novia. Y ella me miró y me dijo, con una ley, o sea, con la cara así, yo dije, ay, va a decir que sí cuando me mire y dice, ay, Roger, usted es todo lindo, usted es todo amable, pero yo solamente lo quiero como un amigo. Yo me cayó ese baldado de agua fría. Yo dije, hombre, ¿sabe qué? Olvide lo que le dije. Y me levanté y me fui, con rabia, claro. Yo dije, por allá yo no llego más, no vuelvo más. Y me fui. Para ese entonces, mi Te cuñado dio de directo al orgullo, Roger. ay, pero mejor dicho, esa daga entró y traspasó el corazón. Total. Y para esa época, Eder vivía conmigo. Yo llegué y me vio así, ¿qué tiene? No, mira, yo le dije a tu hermana esto, y me mandó a freír espárragos. Y ya, ¿y qué vas a hacer? A seguir tomando. Y me senté a tomar. Fui una persona bastante alejada de Dios, como dijo Marjorie. A Dios no lo tenía ni por ahí cerquita, la verdad. Uy, no. Le tenía rabia a los sacerdotes cuando se le hablaba del tema de la confesión. Eso es muy gracioso, ¿no? El testimonio. Porque Roger en esa época él decía, yo contarle mis pecados a un más pecador que yo. más pecador que yo, jamás. Sí, porque usaba esa palabra. O sea, y hoy por hoy Roger no pasa a veces ni siquiera el mes y ya se está confesando. Roger no puede vivir un mes sin confesión, incluso antes del mes. Dime, y en esa época donde tú estabas conquistando a Marjorie o intentabas conquistarla, ¿no te acercaste a Dios tampoco? ¿Vivías aún alejado de Dios? No, para nada. Total, para yo nada. de Dios no. Dios no estaba por ahí. ¿Quién era Dios para Roger? ¿Quién era Dios para Roger? Bueno, Dios en ese momento para mí era un ser supremo. Era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hasta ahí. Para mí, ya, era Dios. No tenía Dios de que de pronto, ay, el Señor, y vamos a orar y vamos a entregar. No. La verdad, como le digo, José, Dios muy poco. Yo creo que tú también profesabas mucho del que Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a una iglesia. O sea, si yo quiero, yo puedo llegar y arrodillarme en mi cama y pedirle al Señor cualquier cosa que yo. Es más, antes de entrar a mi trabajo. Pero lo hacías. Muy poco. Por ejemplo, la vez que yo recuerdo que sí me arrodillé y pedí fue cuando pedí el trabajo donde para ingresar a trabajar con la empresa del Estado. Y yo dije, Señor, ayúdame, No sabía ni cómo pedirle, ¿sí? Pero sí me arrodillé y le dije, es más, alguien me dijo, vaya a la iglesia. Y yo, bueno, vamos. Fui a la iglesia de Girón, de Girón, sí, de Girón. Y le pedí al Señor, ay, Señor, ayúdeme con ese trabajo. Pues que, o sea, hasta de forma despectiva lo decía, porque la verdad no, como le digo, José, no tenía esa crianza de Dios inculcada. De pronto mi mamá tenía una frase muy hermosa, mi mamá me decía, yo le decía, mami, esa es otra cosa. Me acostumbré toda mi vida a decir bendición. A mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mis mayores. Que en el interior ese es el saludo. Bendición, madre. Ese es el saludo y la despedida. Bendición. A un tío, a una abuela, quien sea. Bendición. Y mamá, cada vez que yo me iba a despedir, yo le decía, mamá, bendición. Que el Señor me lo bendiga y la Santísima Virgen del Carmen me lo proteja. Eran sus palabras. Sí. En mi cabeza siempre se quedó la Virgencita. Y alguien me dice, hey, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Te quiero preguntar algo más.
el tema del trago. Dices que tomabas mucho. ¿Desde qué edad empezaste a tomar, Roger? ¿Tomabas todos los días? ¿Te emborrachabas mucho? José, Cuéntanos un poquito de eso. José, empecé a tomar, sí, desde muy, muy temprano. Lastimosamente, papá, bueno, en mi familia, mamá nos crió a tres, dos hombres y mi hermana, fuimos tres. Mamá nos crió sola. Ella solita le tocó levantar a tres hijos, eh, como pudiera, lavando, planchando, cocinando, lo que saliera. Eh, Papá no vivía con nosotros, ¿sí? Hubo un momento en que la situación se puso difícil para mamá. eh, la casa donde vivíamos, que era de mi abuela, la vendieron por cuestiones de un hijastro que salió, que tenía los apellidos de mi abuelo, y entonces reclamó su parte. Entonces tocó vender la casa y cada uno le tocó coger para un sitio diferente. Mi mamá se fue con mis hermanos, con mi hermano para Bogotá y mi hermana, y yo me quedé con una tía En Barranca en Bermeja. Barranca Bermeja. Pasó una situación con mi tía, de una pérdida de unos aretes, no, no se me olvida jamás, y me dijo que yo me los había robado. Humilde toda la vida, pero, o sea, eso no me digan. Y yo, no, yo no he cogido nada, no he cogido nada. Aparecieron los benditos aretes. Mi abuela, por su problema, ya estaba muy, 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 muy viejita, guardó los aretes en el nochero de ella, pero no se acordaba. Cuando abrieron y lo encontraron, encontraron los aretes y yo miré a mi tía y le dije, si ven que ahí están, tía, yo no me he robado nada. Ah, bueno, bueno, ya, no ha pasado nada. Y yo, eso para mí fue muy duro porque desde pequeño mi mamá me enseñó a ser muy honrado, a no coger lo que no es mío. Entonces me ofendí mucho y dije, me voy. Y yo cogí mi maleta y arranqué y me fui para donde mi abuela paterna. Y mi abuela me dijo, mijo, aquí yo no lo puedo tener, aquí de la casa está llena. Entonces llamaron papá, papá vivía en el Banco Magdalena. Y le dijeron, bueno, acá está su hijo, ¿qué vamos a hacer? Dijo, mándelo, y yo me fui. Llegué al Banco Magdalena, papá era un hombre eh, muy mujeriego, fue un hombre que en el mismo pueblo tenía dos mujeres, o sea, fijas, ¿no? Vivía con las dos, y por fuera, mejor dicho, peor. Tomaba, uff, papá tomaba demasiado, demasiado, cuando te digo, José, es demasiado, demasiado. Se podía perder un fin de semana, irse un viernes y aparecer un jueves todavía borracho, ¿sí me entiende? Aguantaba mucho trago, decía yo. Y no sé, un día, como yo vivía por mi parte, porque la verdad, papá estaba, pero no estaba. Pues sí, tengo un vicio muy, muy, muy grande y muy arraigado, que es que me gusta jugar fútbol. Me gusta jugar fútbol, entonces ese era mi vicio. Irme a jugar fútbol, no conocía el trago, tenía como 14 años. Por primera vez nos tomamos unas cervezas. Fue la vez más horrible. Me acuerdo tanto, habíamos varios muchachos y había unas muchachas en el parque y todos, uy, están bonitas las muchachas, y vamos a tomar, claro, ¿no? Se tomaba una cerveza como que, soy más grande y eso. Y no, eso fue una catástrofe. Llegué a la casa, papá, yo no aparecía, papá había ganado Tenías muchos 14 años. 14 años, 14 15 años tenía Cuando empezó. cuando empecé a tomar. Papá tenía amigos y también tenía gente que le tenía envidia, rabia. Entonces yo me perdí todo el día, imagínate, no controlaba el trago, yo solo me senté a tomarme unas cervezas ahí con unos amigos. Cuando llegué en la noche llegué embriagado, no me acuerdo ni cómo llegué a la casa. Papá me regañó, me pegó. Y yo, esa era la segunda vez que papá me pegaba. Y yo, uy, Dios mío, dije, no vuelvo a hacerlo. Y fue una mentira, José. De ahí empecé a que ya tomaba, ya sabía controlar el trago, decía yo. Y empecé a tomar y desde esa empezada a tomar, de ahí no paré. Tomaba cada vez que podía, cuando tenía plata en el bolsillo, cuando hacían las fiestas de los colegios. Acuérdate que uno de colegio en la época de antes no era como ahora, que uno ya no quiere ir al colegio. No, uno era, voy para el colegio. Yo en la casa no me voy a quedar porque me ponen a hacer aseo, me ponen a cocinar, nada. Y así, y siempre salíamos del colegio, a veces no habían clases, nos salíamos del colegio y empezábamos a tomar con los muchachos. Y esa fue mi inicio y bueno, terminó mucho tiempo después, pero eso lo contamos ahorita. Pero sí, esa Listo, fue muy bien. esa parte donde, pues claro, yo conozco a ese Roger tomado, a ese Roger que tomaba mucho, y eso a mí, o sea, claro, yo crecí teniendo un papá muy tomador, demasiado. Yo crecí en un hogar donde mi papá, por temas de su trabajo, del alcohol, mi papá era el típico hombre santanderiano conductor que tomaba demasiado, era muy mujeriego, y mi mamá en casa cuidando a los hijos, aguantando quizás hasta maltrato físico, de todo. Entonces, claro, yo crecer con eso y me viene a enamorar un hombre que tomaba, yo
nada que ver. Cuando pasa eso de que yo le digo no me gusta, como amigos, y Roger empieza a aplicarme la famosa ley de hielo. Entonces ya llegaba y no me saludaba, en mi no defensa, mi amor, en mi defensa, José, ¿qué harías tú? Si usted le demuestra ese amor a esa persona, viene de un tiempo mostrándole que le gusta. Llega un momento donde se abre, le abre su corazón, le abre, y como dicen por ahí, se humilla y uno dice, no, mira, soñé contigo. Y a ti te reciben con ese balde de agua. ¿Qué harías tú? Lo más lógico. Yo me alejo, ¿cierto? Yo dije, aquí no hay nada. ¿Me equivoco o no me equivoco? Y así fue, o sea, empezó, como dice la seguía canción, visitando. a mí también me pasó lo mismo. Ah, así ves. Y yo, Bueno, ahí, digamos que ahí para un poquito la insistencia como tal, pero él nunca dejó de venir, o sea, él siempre venía, porque bueno, igual al lado de mi casa era que él comía, era que le lavaban la ropa, pero esa era también como la excusa de llegar, saludar, y él llegaba, saludaba, y pero, después de que por mí antes era, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, ya llegaba y era, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Y yo, ¿qué tal? El que hace una semana dijo que había soñado conmigo, ahora ni me quiere saludar. pero, Y pasa algo muy gracioso en ese momento, y es que yo, bueno, mi esposo trabaja con algo en donde él tiene que utilizar uniforme. Y yo nunca lo había visto en ese momento, nunca lo había visto con el uniforme, o sea, yo siempre lo veía era con ropa. Y el día que tengo la oportunidad de verlo con uniforme, me flechó el uniforme. Ahora sí me gusta. ese fue el problema. Entonces ya cuando, claro, yo ya lo he uniformado, me flecha el tema de que, wow, qué bonito se ve uniformado, qué diferente, o sea, vea, me lo veo ya como que, o sea, que muy simpático todo. Y empiezo yo, entonces se me cambian los papeles y empiezo yo como a medio coquetear, y hola, ¿cómo estás? Y esto, entonces ya cuando él venía a visitar acá al lado, o llegaba a saludar a mi mamá o algo, ya era yo la que, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y siéntate, ¿y qué quieres? Y una gaseosita y esto, y el muy ya tenía disque novia, y yo, Dios mío, ¿dónde está el que supuestamente estaba enamorado? Pero como te dije ahora, o sea, me dijo que no, me sacó de una manera. Es que una cosa es que yo se lo haya dicho así, otra cosa es que tú hubiese estado presente conmigo, de la forma como me lo dijo. Es más, ella después de mucho tiempo reconoce y dice, no, yo fui tajante. Yo, no, ¿qué te pasa? Y yo, imagínate, yo recibí eso así de frente. Y pasa eso. Yo con mis sentimientos a flor de piel y ella va y me recibió así. Dije, no. Entonces, bueno, pasa de que, listo, termino yo, medio coqueteándole y eso, y resulta que en diciembre, me acuerdo que lo llamé un 24 de diciembre, mira, ¿dónde estás? Aquí en la casa hicimos cena, que ven, y él, no, yo estoy acá con mi novia, no sé dónde. Y yo le dije, bueno, si quieres llegar, llega, estás invitado a la cena del 24. Efectivamente llegó, pero como a las 2 de la mañana, y aquí estábamos hasta durmiendo todo. Pero al otro día él como que, bueno, al otro día me acuerdo que él llegó, bueno, hábleme serio. Usted me dijo hace como un mes que usted no quería nada conmigo y ahora yo la veo hablándome, invitando. Y yo, ay, yo no sé, pero ya ahora sí me gusta. Bueno, ¿usted quiere tener algo conmigo? Pero Roger tenía novia. En ese momento. Sí, en ese momento tenía novia, pero era que los noviazgos de él de ese momento eran de... No, no, o sea, para ese momento sí, yo tenía amigas, pero en ese momento cuando ella me dijo eso, fue tal mi decepción, fue fuerte, porque no le voy a decir, José, fue fuerte y lo sentí como que ese rechazo tan feo. Yo porque dije, era que nunca ninguna mujer lo había rechazado, o sea, llegaba donde una mujer y todas las mujeres, ay, sí, claro, la primera que le dice, yo no te quiero. Yo dije, no, y porque había un sentimiento muy grande y ese sueño o sea, bueno, no hay que creer en sueños, pero ese sueño me fue muy real y yo dije, no, yo voy a insistir. Entonces, cuando dijo que no, bueno, conocí a otra persona y bueno. Se ennovió a la semana, ¿qué tal? Nos ennoviamos, íbamos bien y todo, pero entonces estaba ese sueño y ese sentimiento. Y claro, yo en la casa de ella, 24 de diciembre, cuando ella me llamó. Yo, hola, ¿vas a venir a la casa? Y yo, aquí. No, que hicimos cena. Yo ya comí. O sea, yo le sacaba todas las excusas de hoy por haber. Dijo, es que yo te quiero ver. Cuando ella dijo así, el corazón otra vez se volvió a encender y dijo, voy para allá. Mire, yo estaba en el norte. Eso era 81. Bueno, lejos. Y yo dije, a esa hora, cogí un taxi, 2 de la mañana era más o menos. Cogí un taxi, ya se podrá imaginar cuánto me cobró en ese momento. 24 de diciembre. Ya era 25. Me llevó hasta la casa y yo llego todo emocionado. Yo, alegre, la voy a ver cuando llego. Toda la cuadra sola, apagado todo. Yo te invité muy temprano a llegar. Pero lo más bonito fue que yo llegué, abrí la reja de la casa, entré y cuando ella me estaba esperando, sorprendentemente ella me estaba esperando. Yo que abro la reja y ella abre la ventana. Hola, hola, ¿para qué me dijiste que viniera si iban a estar durmiendo? Te demoraste mucho, ¿qué tal? No sé cómo estás. Y yo, vea, demoramos como media hora ahí hablando a esa hora.
Ella del lado del cuarto y yo del lado fuera de la casa por medio de la ventana. Creo que se levantó su mamá y fue cuando yo le dije, bueno, yo me voy porque me da pena con su mamá. Me fui, al día siguiente trabajé, 2 días después fue que llegué y le dije, bueno, ahora sí, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Sí, no, me tratas mal, y después me dices que venga, que te quieres, ay, no, que, bueno, vamos a intentar algo. Y empezamos a tener Empezamos noviazgo, ese ese pero ¿qué noviazgo. pasa? Bueno, al principio, claro, el noviazgo, ese enamoramiento full y sí, pero empieza una parte que es aquí donde nosotros hoy por hoy decimos y lo reconocemos, un noviazgo Tóxico. nada bueno, fue un noviazgo supremamente tóxico, o sea, nosotros no éramos novios, nosotros nos Ya nos creíamos creíamos marido y marido y mujer, mujer, o sea, con obligaciones, restricciones. restricciones, claro, Roger como él lo contó ahorita, yo digamos que era como en ese momento una niña que por aquí por el barrio era muy, ajá, muy vistosa, todo, entonces claro, ella quiso como meterme en una burbuja de que es mío, o sea, Marjorie ya es mía, ya nadie ni la puede saludar, ni la puede mirar, o sea, fue tanto así que yo, literal, yo quedé sin amistades, yo tenía muchísimas amigas, amigos, y a mí él le fue muy No, tajante de que, cuidadito, y le explico porque fue así. O sea, sí, sí. Bueno, hoy por hoy ya, bendito sea Dios, cuando ya conocimos de Dios, sabemos que nos volvimos, o sea, hicimos no un noviazgo, sino exacto, una posesión, tanto de ella de mí como mía de ella. horrible, fue un noviazgo muy, muy Muy, muy, muy obsesivo, posesivo, muy obsesivo. éramos, o sea, era una cosa de que yo era, claro, yo era supremamente intensa, celosa, dónde estás, a qué hora llegas, dónde vienes, o sea, yo quería que él estuviera 100% aquí, él cuando se iba a trabajar, entonces yo estaba en el colegio, de hecho en ese momento yo estaba en 11, yo no me había ni siquiera graduado del colegio, yo me acuerdo que Roger me llevaba y me recogía al colegio en la moto, porque él tenía moto, mis amigas del colegio lo odiaban, porque yo antes, claro, yo era de las que me quedaba con ellas hablando, no sé qué, cuando Roger llegaba, yo era, ya está Roger afuera, yo no me despedía a nadie, yo me montaba en esa moto y corra, y empezamos a tener un noviazgo que ahí yo creo que en mitad del noviazgo es donde también viene un problema muy grave y es que yo me graduó de 11, bueno, fue un noviazgo listo ese primer año, yo me graduó de 11, yo empiezo a estudiar instrumentación quirúrgica y entro a la universidad, claro, ya en la universidad ya tenía la libertad, ¿no? Que ya no, ya uno entra a la universidad, ya los papás no es a qué hora sale, porque la universidad tenía clases en la mañana, Totalmente tenía clases diferente. en la tarde, de prácticas y esto. Y mi papá, en su afán de papá, de ver que su hija vivía una vida, es que de verdad vivíamos un noviazgo Vivíamos un muy noviazgo muy feo. feo, feo, O feo. sea, éramos un noviazgo donde yo no tenía vida, o sea, yo era un desespero con el celular, dónde estás, a qué hora llega, y era él igual, dónde está, y por qué no ha llegado, y mandé, bueno, en ese todavía No había ubicación, no pero sí, había ¿dónde cosa de está? fotos de WhatsApp, no, pero sí era del celular. Y yo, mi familia, si había un plan familiar, si Roger no estaba, yo no Ella no iba. iba. O sea, era una cosa tan fea donde mi familia estaba como desesperada. Ya en ese momento decía, pero Marjorie, o sea, ustedes son novios, ustedes no son maridos, porque ustedes viven ese noviazgo así. Y nos volvimos un noviazgo tan feo. Claro, no era un noviazgo, no era un noviazgo, esa no era la manera de llevar el noviazgo. Nosotros nos saltamos esa parte. Eh, y cuando yo entré a la universidad, mi papá, yo alcancé a estudiar 3 semestres, y mi papá en el desespero de papá de ver que Marjorie no entendía, no veía, no nada, mi papá me dice a mí, o Roger o la universidad. Si usted sigue con él, yo no le doy más universidad. La única manera que yo le siga a usted pagando universidad es que usted termine con Roger. Yo obviamente no iba a terminar con Roger. O sea, fue la peor estrategia que mi papá pudo haber utilizado. Y en ese momento, pues Roger llegó y me dijo, pues, si su papá a usted le está diciendo que no más universidad o yo, pues venga así conmigo y yo le pago la universidad. Claro, eso fue magnífica solución. Una jovencita de 18 años se fue de su casa una noche, llegó, bueno, ya para ese tiempo yo me acuerdo que ya yo no tomaba, pero ya para ese tiempo ya yo me había empezado también a involucrar en el tema del alcohol. O sea, ¿qué pasaba? Que Roger los planes de él eran jugar fútbol, sentarse a tomar. Y yo, con tal de estar 100% encima de él, yo también empecé en ese mundo. O sea, Fue un error mío, José, perdón, no. Fue un error mío. Prácticamente yo le enseñé a Marjorie a tomar. de hecho, una vez me dijiste, no, si usted no Si toma, no, no sale conmigo. Y bueno, muy, muy impactante toda esta parte y quería preguntarle a Marjorie, ¿tú empezaste ese mundo del alcohol a la par de Roger o cómo fue el tema? Sí, sí, a la par prácticamente, o sea, ¿qué pasaba? Que pues todo plan que había, siempre había alcohol, entonces yo empecé a unirme a eso. Y cuando entro a esa parte de la universidad, que mi papá me pone a escoger entre la universidad o Roger, y Roger a mí me da la opción de que universidad y yo, pues yo no lo pensé. Yo esa noche me acuerdo que preciso, habíamos estado tomando, salí de la universidad, me puse a tomar con él afuera de la universidad,
Y yo llegué a la casa como a las 10 de la noche, me acuerdo, ay Dios mío, esto es una parte horrible de mi vida, Sí, donde yo llego y tomo mi ropa, le digo a mi mamá, claro, mi mamá me empieza a pelear, mi mamá me ve tomada, y usted qué, y estaba con él, usted no ve que ese noviazgo es malo, qué tal. Y yo lo que le digo a mi mamá es, me voy. ¿A dónde? Me voy de la casa, me voy a vivir con Roger. Y a esa hora cogí mi ropa en bolsas y le llegué a él al apartamento, dije a mi mamá, vuelta a nada, llorando, desesperada. Eh, yo cogí y me fui con él para la casa, llegué al es apartamento. más, Cuando llegué al apartamento, él, ¿usted qué hace aquí con Rob? Y yo me vine, ya no me voy más para la casa, ya se acabó esto, que me prohíban que estar contigo, que no sé qué, que ta. Y pues obvio, él me recibió, no, pues claro, venga, pero al otro día él era como que Marjorie, no, las cosas así no. claro, yo llegué, ella cuando yo la veo llegar, ella toca el timbre y yo vivía en un segundo piso cuando yo la veo. Yo, ay, ¿qué pasó? Me vengo a vivir contigo. ¿Cómo así? Si yo me vengo a vivir contigo con la lágrima en la cara y yo, ay, se me dañó la soltería. No, mentira. Yo llegué y le dije, pero ¿cómo así, mi amor? Así no son las cosas. Hagamos las cosas por la derecha. No, yo me quiero venir para acá. O es que tú no quieres que yo me venga. Yo, o sea, sí, yo quiero que venga a vivir conmigo, pero así no. Bueno, en el momento de los tragos, la cuestión, yo me acuerdo tanto que la señora Rosa me llama. Me dice, vea, si yo he recordado algo duro en la vida y en lo que me he sentido así, de chiquitico y de culpable, es ese pedazo. Escuchar a una señora madre llorar por su hija Uf. y saber que yo soy el culpable de ese dolor, porque no era tanto el llanto, sino el dolor que mi suegra expresaba a través del teléfono. Era algo que, o sea, con palabras no se lo puedo decir, José. O sea, es algo que es la hora Y hoy que recuerdo, somos papás de epa, niñas, de dos decimos hermosas nosotros, yo niñas, creo yo que una de digo, las cosas que más oramos y más, le pedimos sí, perdón a es Dios algo y a mi mamá hemos tratado de de reparar, reparar un hemos poco, tratado de reparar muchísimo porque eso. hoy por hoy yo le decimos, Dios mío, ¿por qué lo hicimos? O sea, porque yo le causé ese dolor tan fuerte a mi mamá y a mi papá, Y al porque ahí Señor, viene ese, mi papá fue tan fuerte ese el, momento que mi papá hasta se enferma, mi papá le dio una pierde la visión. isquemia, cuando mi papá recibe la noticia, mi papá venía viajando y mi mamá lo llama, la niña se fue de la casa, ese señor casi se accidenta, como a los 3 días la presión se le subió todo y le dio una isquemia cerebral y Tocó perdió hospitalizarlo. la visión de un ojito, o sea, fue tan fuerte, pero él decía, no la quiero ver, o sea, se fue de la casa, que se vaya, a Roger peor, y fue un momento donde fue horrible porque La niña de mi sus mamá ojos, sufría muchísimo, mi papá, mis hermanos, o sea, horrible, mis hermanos lloraban, ¿tú qué hiciste? Ven, y todos eran, devuélvete, o sea, no pasa nada, regresa, tráete tu ropa y no pasa porque yo no estaba embarazada, pues sabes que esa es como la cosa de que se fue porque salió embarazada, no, yo no estaba ni embarazada ni nada, era que yo quería vivir con él, o sea, era tanto como mi obsesión, era que yo quería vivir con él, yo quería estar con él, entonces a mí no me importó en ese momento dolor de papá, dolor de hermano, dolor de nada, yo era Roger, o sea, mi todo era Roger, o sea, incluso ahí también se viene como desligando un poquito también parte de nuestro testimonio, y es que Roger era mi Dios y yo era el Dios de Roger. o sea, nuestro mundo giraba alrededor de cada uno. Los dos, o sea, Mi mundo nosotros, giraba alrededor de Marjorie y el mundo de Marjorie giraba alrededor de mí. exacto, O para sea, nosotros no existía más más nadie. nadie, sino Roger y Marjorie. Nosotros teníamos que ver si alguien estaba mal, si no estaba mal, si sufrían nada, o sea, nosotros éramos, los dos éramos como tan así, O sea, que hicimos esa vida así, de que solamente era allí yo, nadie más. sí, o sea, Nada, es que, yo digo que hoy por hoy decimos, no nos sí, eso era obsesión, obsesionamos, era una era como obsesión. un noviazgo tan obsesivo. Eso no era amor, sino obsesión. Teníamos una Y obsesión ahí viene la otra posesiva. parte, que cuando ya nos vamos a vivir, claro, no era lo mismo un noviazgo, ¿no? Porque es que listo, tú discutes, tú peleas, pero tú estás en tu casa, yo en la mía, y pasamos rabia y no pasa nada. Pero cuando ya tú te enfrentas a la otra etapa de formar un hogar, de uno, aquí en la ilusión de jovencita, yo decía, ay, vivo con él, estoy 100% con él, donde él vaya yo voy, a mí nadie me va a decir, no puede ir, no puede salir, o sea, ya yo estoy con él. Pero cuando se viene realmente la responsabilidad, ok, es que ya la mujer de la casa es lavar, cocinar, atender, una responsabilidad que pues yo aquí en mi casa sí medio, ¿no? Porque yo era la niña y que mi mamá me hacía todo. Cuando ya yo me enfrento a Roger, bueno, mi amor, usted se vino y pues claro, ¿no? Ayude a lavar, hay que lavar, hay que cocinar. No, mentira. Al principio, Al Yo principio aquí como hacer una chiche. pregunta. Ahí, en ese momento, cuando Marjorie se va a vivir contigo, ¿tú ya te habías, digamos, ya se había desordenado, ya quedaba atrás o todavía estabas un poco desordenado? Con el alcohol no. no, con el alcohol no. Pero es que pasa algo, o sea, Roger, la vida desordenada de alcohol y mujeres, la de mujeres finaliza cuando yo entro a su vida. Porque es que de verdad, él no tenía ni tiempo para hacer algo, yo no le dejaba ni el mínimo tiempo ni espacio. Sí, era, o sea,
fue algo o sea, mi vida de alcohol siguió. De Al alcohol contrario, nunca paró, fue aumentó. peor porque ya yo no tenía excusa de pronto, no voy a tomar, muchachos, porque tengo que ir a donde la niña. Porque para todos mis compañeros de trabajo, ella era la Era niña. la niña. Esa fue otra de las cosas que se sintió ella tan a gusto porque, claro, mis compañeros con sus esposas y todo, y ella llegaba, llegó Roger, la niña, y entonces, claro, toda la atención era para ella, que, te va a tomar algo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ella se sintió mucho más, como te digo, como mucho más en familia, como en confianza, y entonces, claro, la cuestión de tomarle fue mucho más fácil. Ya no había quien me No había regañara por tomar. eso fue algo que nosotros Por lo miramos. menos aquí en la casa, claro, si yo me ponía a tomar, a mí mi mamá me regañaba y era un regaño fuerte. Ya no, Con ya yo castigo. viviendo con él era al contrario. Hágale, mija, tome más, porque es que si usted no, es más, Roger me decía, aprenda a tomar. O sea, Roger me enseñaba a tomar. Pero el tema de mujeres, no, o sea, yo creo que de todo el testimonio de nosotros, yo puedo decir, yo nunca sufrí el flagelo de la infidelidad. O sea, no supe nunca que fue de pronto decir, Roger se me perdió, Roger, yo le encontraba mensajes, nunca, o sea, yo creo que una sola vez, como que medio me di cuenta por ahí de un coqueteo, pero fue como algo muy de coqueteo, de un mensajito y ya, pero el tema de mujeres, no, gracias a Dios, no sufrimos eso en nuestro El tema testimonio. era el alcohol, el tema era el alcohol. Nuestro flagelo fue el alcohol. Sí, Ahora, sí, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo duraron viviendo, digamos, en ese estado de unión libre, si se puede decir así? ¿Y en qué momento deciden casarse? Sí. A ver, nosotros... Yo me voy de la casa en el 2006. Sí. 2006. No, mentiras. No, Yo me voy de la cosa en 2005, me gradué del colegio. 2006. Yo me voy de la casa en el 2007 porque cumplí los 18. Yo me voy de la casa en el 2007 y nosotros nos casamos en el 2011. O sea, duramos casi 6 años. Como 6 años. 6 años. Del 2005 al 2011, que fue el noviazgo, casi 6 años. Yo me voy de la casa en el 2007, me voy a vivir con él. Él siempre me dijo a mí como que hay que casarnos. Siempre, yo no sé, Roger siempre, es que como que Roger siempre tuvo muy claro que la esposa de él iba a ser yo. Y él me decía, el sueño. y él me decía, hay que casarnos. Y yo era como que sí, hay que casarnos. Pero como no teníamos tan formado en nosotros el sacramento del matrimonio, lo importante que era, el valor que tenía, nosotros éramos como que sí, hay que casarnos porque más, mira, fíjate cómo es la vida, ¿no? Ese mundo del alcohol y de todo te lleva a ver hay que casarnos por la fiesta. O sea, nosotros el casarnos no era hay que casarnos para tener la bendición de Dios, no, era hay que casarnos, era por la fiesta. O sea, nosotros el casarnos no era hay que casarnos para tener la bendición de Dios, no, era hay que casarnos, era por la fiesta. Incluso hasta que no hubo el suficiente dinero para hacer el matrimonio que queríamos, no nos casamos. Bueno, yo me voy a vivir con Roger, empieza esta vida, me estrello con la realidad de un hogar que ya no era estar en casa, ya era cumplir responsabilidades. Perdón. Bueno, sí, José, vivimos, claro, empezando todo es bonito. Yo me iba a trabajar y ella me decía, ay papi, relájese, usted está en la universidad, bueno, tome, compre lo que pueda en la universidad, coma por allá y en la noche, claro, nos volvimos personas de comer por fuera. Comida rápida, restaurante a la hora del almuerzo. Bueno, ahí no habían hijos tampoco. No habían hijos, no teníamos responsabilidad así de que, ay, que no, que toca hacer almuerzo, porque no, éramos nosotros dos. A veces yo salía, iba a la universidad y regresaba por ella, almorzábamos, ella regresaba por la universidad, yo me iba para la casa o hacía algún trabajo, así. O sea, siempre no había necesidad de cocinar. En la noche llegábamos y éramos los dos, vamos a comer pizza, vamos a comer un perrito. O sea, en ese tiempo, bueno, pasa de que en el 2008 quedó embarazada de nuestro primer hijo. Bueno, nos abrimos la vida. Roger empezó como que... Eso les iba a preguntar. Ustedes tienen su primer hijo sin casarse. Total, sí. Claro. Sí. Incluso, bueno, nosotros nuestro primer hijo no alcanzó a nacer. Yo tuve un aborto espontáneo. Fue en el 2008. Roger empieza, amor, yo ya quiero un hijo, ya teníamos casi 5 años más o menos, 4 o 5 años. Y él empezó como que, mi amor, yo quiero un hijo, Yo dije, bueno, listo, me abro la vida, nos abrimos a la vida, quedo embarazada, pero ese primer bebé yo lo pierdo. Tuve un aborto espontáneo, no, razones médicas como tal, no. Fui a hacerme la ecografía, ya tenía 12 semanas y el bebé no tenía latidos, era un niño, no tenía latidos. Entonces, bueno, someterme a todo el tema de legrado, todo esto. Curiosamente, pierdo ese primer bebé el día de mi cumpleaños, 29 de enero, yo estaba hospitalizada haciéndome mi legrado. Salgo, bueno, listo,
Pasa ese año, No quería saber de bebés, me no cierro, quería saber de embarazo. no quería, yo dije, no paso más por este dolor porque fue muy doloroso, porque fue un bebé muy deseado. Sí, O sea, fue un bebé de que sí queríamos ser papás, no estábamos casados, pero queríamos ser papás. un trauma bastante duro. Fue horrible, fue muy doloroso. Me cierro a no querer más hijos y Roger, el dolor del bebé, de esa pérdida, la suma más al alcohol. Yo me acuerdo que durante ese año Roger tomaba mucho más. Yo creo que mucho más de lo que normalmente tomaba. Pasa un año y vuelvo a quedar embarazada de Sebastián, nuestro primer hijo. Qué embarazo. Fue un embarazo de alto riesgo, también Complicado. casi lo pierdo, desprendimiento de placenta, luego amenaza de parto prematuro. O sea, bueno, Sebas, un milagro de Dios. Nace Sebas el mismo día de mi cumpleaños. Un año antes, no mentira, 2 añitos antes, pierdo nuestro primer bebé el día de mi cumpleaños y 2 años después, Dios me regala a mí ese consuelo de que nace nuestro primer hijo el día de mi cumpleaños. Sebas, desde hace 15 años me robaron el día de mi cumpleaños. Nace Sebas y bueno, ahí viene también la otra parte del matrimonio, bueno, del hogar, porque no Del estábamos hogar, casados, la y es crianza. ser papás. Cuando nace Sebas, claro, la felicidad absoluta, nace Sebas, Dios mío, el niño más deseado, Roger se volvió loco con su hijo, tal, pero Roger seguía en el tema del alcohol. ¿Qué pasa? Ya Marjorie no podía ir a todos los sitios, ya Marjorie tenía que quedarse en casa con el bebé, cuidando al bebé. Si Marjorie era de ir a donde estuviera Roger, allá Marjorie iba, pero cuando ya nace el bebé, ya Marjorie no podía estar yendo a todos lados. Incluso nosotros, nuestro vehículo era una moto, porque Roger siempre fue moto. Menos podíamos andar en la moto con el bebé. Y empieza ahí esa parte donde Roger, si Roger se quería quedar tomando, se quedaba tomando. O sea, y yo le podía ya hacer 1000 llamadas y pelearle y decirle, él lo que me decía es, vamos a un taxi llegue. Y yo, pero que voy a llegar yo allá a una tienda con el niño a tomar, Roger, y él era, usted sabe que yo no estoy haciendo nada malo, llegue. Y yo, entonces, muchas veces lo hacía, ¿no? Porque pues, Sí. si no me tocaba quedarme en la casa encerrada, pero otras veces era, no, yo no voy otra vez allá a sentarme en una tienda a tomar y a tomar ahí, no, Roger, pero hoy era día de ir a playa, hoy era día de esto. Y Roger no, o sea, Roger era como que, porque yo estoy haciendo nada malo. Roger era muy de que yo trabajo tantas horas al día, yo me merezco mi tiempo, yo no le estoy siendo infiel, yo no soy un mal hombre, en la casa a usted no le falta nada, yo a usted no le pongo cachos, yo sé qué más quiere de mí. Yo era, pero es que tú estás tomando, pues venga y tome, porque usted también toma, si a usted le gusta. Y yo, pero yo no quiero ese plan, pues es, entonces, así fue. Entonces yo era como, bueno, yo me acoplaba a que, listo, sí, no, un día sí, un día no, una semana peleamos, otra semana no. Y se empieza a volver una relación muy de eso, ¿no? O sea, el hogar se nos vuelve, cada vez que tomaba, obviamente le esperaba en la casa la cantaleta. Entonces él era de los, mira el descaro lo que decía, que llegue temprano o llegue tarde, igual es la misma cantaleta, entonces ¿para qué va a llegar temprano? Y yo era, pero no, me acuerdo tanto de Roger, de verdad, o sea, Roger no, como que él no coincidía de que él me estaba haciendo mal, o sea, él sentía de que si a usted no le hace falta nada, o sea, ¿qué necesita? Lo que pasa es que ¿Qué quiere? en medio de mi afán, bueno, mi vida de soltero y mi vida con Marjorie cuando ella se fue a vivir conmigo, no cambió prácticamente en nada, solamente que estaba conmigo, pero no cambió prácticamente en nada porque nosotros podíamos estar en la casa y Marjorie me decía, eso fue otra cosa, que es que nos mal acostumbramos en qué sentido, de que por ejemplo, Marjorie estábamos acostados, me decía, papi, vamos para playa, sí, vamos para playa, arrancamos para playa, papi, vamos a una discoteca a bailar, vamos a una discoteca a bailar, y así. Entonces, claro, al momento de nacer Sebastián, a una discoteca no podíamos ir porque no lo dejaban entrar. De pronto, si algún compañero, algún amigo hacía una fiesta en su casa, nosotros nos llevábamos a Sebastián, lo llevábamos en la cunita, siempre llevábamos la mecedora. Y Sebastián fue un niño de que él podía oír la bulla del pico, cuando él decía dormir era dormir, él no le fastidiaba nada. Pobre, le tocó acostumbrarse, no sí, tenía Dios mío, lindo, o sea, me río, pero con vergüenza porque, o sea, Dios mío, tanto que amaba, tanto que en ese momento amaba a mi hijo, decía que daba la vida por él y lo hacía pasar por estas situaciones tan feas, tan vergonzosas. Entonces, ¿qué pasó? Que y cuando... hasta de riesgo. De riesgo, porque, sí, porque claro, a veces nos claro. poníamos a tomar, Dios mío, señor, y Sí. no, a veces como que, oye, estás tomando con tu hijo. Y un niño de 3, 4, 5 añitos, ¿qué pasa? Y uno no, como que no, después de que tenga comida y juguetes, todo está bien. Y Sebas no nos hacía peso porque Sebas, sí, literal, donde llegábamos, Sebas buscaba juego. Sí. Toda la vida fue así, es todavía la hora así, o sea, él cualquier cosa, si ve que no, él arma juego. Si no hay nadie para jugar, él jugaba. Entonces, claro, nos facilitaba mucho más las cosas a nosotros. Sí. Ahora que hoy por hoy, conociendo las cosas de Dios, sabemos que eso no era de Dios, no, era el enemigo haciendo sus travesuras y bueno, y nosotros consentíamos eso. Pasa de que cuando Sebas cumpleañito y algo, Roger a mí me dice ese año, me acuerdo en el 2011, en enero para mi cumpleaños,
él me dice, mi amor, este año no. Bueno, a mí me empieza como esa cosa de, porque íbamos a misa, o sea, yo nunca, de total de dejar de ir a misa, no. Yo Ella, trataba de ir a Eucaristía a la dominical ella me obligaba a ir y a lo misa la obligaba, domingo. vamos a misa, porque yo decía, Dios mío, tú lo vas a sacar de ese alcohol. Yo sentía que Dios lo iba a cambiar a él del alcohol, pero qué va, ¿no? Ni por ahí. Y yo le decía a él, yo quiero comulgar, yo no puedo comulgar porque pues estoy en pecado por estar viviendo así. Entonces me acuerdo que ese año, él me dice, este año nos casamos. Y yo, ¿en serio? Si este año nos casamos, yo sé, bla, 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 y él empezó a organizar el tema económico, ta, ta, ta. Así fue ese año 2011, 9 de julio, nos casamos por fin por la iglesia, Seba fue nuestro pajecito, fue súper lindo el matrimonio, todo, pero aún así nos casamos no teniendo claro el valor del sacramento, o sea, nos casamos porque yo quería comulgar. Realmente esa fue, qué lindo Dios, ¿no? Me puso el gancho, era porque yo quería comulgar. Entonces, bueno, nos casamos, empezamos ahí, seguimos, yo pues ahí medio, yo no era que era la más católica, pero me creía pues la católica, ¿no? De la relación me creía la católica. Baile. Y va y pasa que a Roger por su trabajo lo trasladan para Yopal Casanare. Cuando a él lo trasladan, bueno, estando aquí, cuando Roger hacía que se quedaba tomando, pues yo pasaba como el trago amargo aquí en la calle, yo me venía a poner mi mamá, yo mami, otra vez Roger, mi mamá, mi mamita, no le pare bolas, ore por su esposo, que el Señor lo saque de tu mami, tú me dices ore, y yo le oro a Dios y Roger nunca cambia, ore mi amor, ore, que algún día Roger sale de eso. Él es un mal marido, él es esto. Claro, mi mamá sufrió un matrimonio tan terrible que para mi mamá que Roger tomara era lo mínimo. O sea, era malo, pero para mi mamá decía, pero es un hombre que no la Entre lo malo era lo bueno. Mi mamá decía, no la golpea, no le es infiel, a usted no le hace falta nada en la casa, él es un excelente papá, él la ama mucho, pues el único problema es que toma. Y yo era como que en mi cabeza como que, bueno, sí, el único problema es que toma, lo demás está bien. Cuando nos vamos para Yopal, ya lo trasladan, Roger en Yopal se volvió un desastre. O sea, en Yopal, ¿qué pasa? El tema cultural de allá, el hombre, por lo menos aquí en Barranquilla, el hombre es muy con la esposa. O sea, uno se da cuenta que aquí por lo menos van a jugar fútbol, porque aquí el barranquillero es muy de jugar fútbol. El domingo te dice a jugar partido de fútbol y uno siempre ve a los tipos con su esposa. Que la rumba, no sé qué, y están con la esposa. El barranquillero es muy sí, es rumbero, es barranquillero, no sé qué, pero le gusta siempre la esposa, la familia. Nos vamos para Yopal y en Yopal nos estrellamos con una sociedad muy machista. O sea, en Yopal, sobre todo el gremio, el trabajo de él, o sea, el trabajo de él era, nadie podía llevar a las esposas a nada. Allá sí era el esposo en la calle trabajando y si quería seguir tomando, bueno, tomaba, y la esposa en la casa, porque si la esposa se iba con el esposo, a la esposa, ¿qué hace esa mujer aquí? Y al hombre le decían, ¿usted qué le pasa? ¿Dónde están sus pantalones? Y la mujer para que esté en la casa. Y nos estrellamos con eso. Claro, yo empiezo, ¿y aquí qué hago? Imagínate, yo para el Casanare, 30 y pico de horas de Barranquilla, un lugar donde no conocía absolutamente nadie. ¿Cuánto tiempo duraron en Yopal? Ella demoró un año, No, 2 años. año y medio. 2 años. 2 años, 2 años. Sí, yo duró 3. Yo demoré 3. Yo duré 2 años. ¿Regresaste? Ahí empieza. Ahí es donde empieza, yo creo que ahí es donde empieza el primer ladrillo de nuestra autopista a Roma. Yopal Casanare. Cuando en Yopal Casanare, claro, Roger sigue en el tema del alcohol. Cuando podía, pues él me llevaba, ¿no? O cuando él quería, me llevaba. Bueno, casi siempre, eso fue algo que en mis compañeros de trabajo, yo lo impuse. No es que yo voy con mi mujer para donde sea. Sí. Yo la llevo para donde sea, ¿sí? Pero había mucho joven, mucho muchacho soltero que tenían otros pensamientos, no, vamos para otro sitio. Y claro, al haber una mujer que estaba con su marido, ya el plan se dañaba, porque ya no se podía ir, ya no se podía hablar de esos sitios. Entonces, claro, se fastidiaban conmigo, decían, ay, pero ¿para qué la traes? ¿Acaso que la mujer tuya o la mujer mía? No, ella venía conmigo. Y ese fue el problema. Entonces comenzamos, claro, llegó un momento donde íbamos a jugar fútbol y ella me decía, pero yo qué hago ver allá 12 hombres corriendo detrás de un balón. Entonces, oh, yo me quedo acá con el niño, sí. De pronto se iba para la casa de la esposa de algún amigo y así, y nosotros jugando. Entonces empezó a haber como ese distanciamiento en que ya no salíamos juntos porque no le gustaba estar allá donde nosotros íbamos a estar y se quedaba allá en la casa con el niño y yo seguía tomando. No hacíamos más nada, jugar fútbol y tomar. Total. Trabajar, jugar fútbol y tomar. Total. Y allá, ¿qué pasa? Claro, Yopal no estaba, pues en ese momento, te hablo del 2013,
2013 no estaba tan civilizado quizás como está ahora. Yo creo que había un solo centro comercial, un cine No, habían 2 cines. y o sea, era algo que pues, O sea, la cuestión planes la como cuestión tal, era, a ver, tú recorrías Yopal en 20 minutos. el problema era este, o sea, Para Marjorie era muy aburrido Yopal. exacto. Lo que pasa es que para Marjorie, disculpa, Roy, Marjorie da la vuelta y dice, me voy para Barranquilla. No hay, bueno, yo me aguanto, o sea, yo tolero, listo, Yopal, yo tengo que estar con mi esposo, tal, me aguanto, ese son 2 años. Pero ¿qué pasa en esos 2 años? Roger cada vez aumentaba más. ¿Qué pasa? Roger nunca había sido grosero conmigo, nunca había sido violento conmigo. Él podía llegar tomando y yo le podía armar la cantaleta que fuera que me decía, ay, mañana me dice algo, y lo que hacía era que se acostaba a dormir. Y yo quedaba llorando con ganas de estrellarlo contra la pared, pero ¿qué podía hacer si lo que hacía se acostaba a dormir? ¿Qué pasó en Yopal? Mire, Roger fue tanto el extremo en Yopal que Roger a veces pasaba una semana tomando todos los días. O sea, él trabajaba 24 horas, se iba de la casa a las 6 de la mañana. Al otro día salían a las 8 de la mañana, pero él no llegaba a la casa, sino que se quedaba en el sitio tomando, porque donde él trabajaba era como a 15, 20 minutos de la ciudad. O sea, sí, de la ciudad, el trabajo él quedaba a las afueras de la ciudad. Entonces, yo cuando veía que ya eran las 10 de la mañana y Roger no llegaba, yo decía, ya se quedó tomando. Efectivamente, Roger, no. Mi amor, estoy en el mismo lugar, si quiere llegue, yo qué voy a hacer para allá. Entonces, ¿qué hacía él? Claro, tomaba todo ese día, llegaba a las 7 de la noche, perdido en el alcohol, dormía y al otro día otra vez iba a trabajar. Y Roger a veces, o sea, él hasta perdía la noción del tiempo, de que a veces yo le decía, oye, llevas una semana, o sea, te vas a trabajar, llegas, sales, te quedas tomando y al otro día otra vez te vas a trabajar 24 horas, vuelves y sales, vuelves y te quedas tomando, llevas una semana, tanto así que empieza también el otro problema de Roger y es la parte económica. O sea, ya en Yopal empieza Roger a perder el control de la economía. De verdad empezamos a pasar como de que incluso a veces Roger se iba para el trabajo y él como que y claro, yo de la rabia desde que yo no le voy a hablar a este tipo, yo no le pedía ni plata, es imposible que él sepa que nos tiene que dejar para comer a Sebastián y a mí. Y no, él se iba y no nos dejaba para comer y a mí a veces me tocaba hasta llamar a mi mamá, mami, no tengo un peso para comer. Pero ¿cómo así? No hay, mi mamá me solucionaba, mis hermanos, o la comadre de él, el compadre y la comadre de él, que desde aquí, desde Barranquilla, él es de allá, y él lo trasladaron para allá también, para el mismo tiempo. Entonces esa muchacha fue mi sostén mucho en ese momento, porque claro, ellos dos tomaban a la par, los compadres eran de tomar todo el tiempo, pero el muchacho sí era ese tema económico, era como más lúcido, ¿no? Mientras que Roger no, o sea, Roger como que perdía. Roger, digamos que me dejaba hoy lunes, vamos a poner un ejemplo, 50.000 pesos. Y él se ponía a tomar turno, que a veces podía durar 4, 5, 6 días, y él decía, no, yo ya le dejé plata. Y yo le decía, me dejaste plata el lunes y hoy es sábado. ¿Y por qué no me pidió? Yo no tengo por qué pedirte plata para la comida, ¿qué te pasa? Mira el alcohol donde te lleva, ¿qué tal? Y él era, pero pídame, si usted no me pide, yo no le dejo. Y entonces, claro, llegar a la casa, él sabía que si él llegaba a la casa, claro, tenía acumuladas como 20 cantaletas. Si él llegaba bueno y sano, él sabía que las cantaletas una por una le iban a llegar. Entonces, ¿qué hacía él? Decir, ¿para qué va a llegar bueno y sano si yo sé que esta mujer me va a armar el show? Entonces yo mejor me quedo tomando. Y empieza Roger también, ya no la parte también económica, sino empieza de que cuando ya él llegaba y yo quería como discutirle, pero otra vez tú tomando, ya él era, ya empezó como a hacer, como a gritarme, como a irse. Yo decía, miércoles, pero él me va a pegar. Yo decía, Dios mío, me va a pegar. Ahí sí, yo decía como que eso sí en mi cabeza no lo concebía, porque él nunca fue violento conmigo, jamás supe que Roger a mí me levantara la mano, me pegara, me hiciera, no. Pero sí, en ese momento él empieza, o sea, fueron como escalándose niveles, ¿sí? Entonces el alcohol ya no era solo el alcohol, sino ya era la parte económica, ya empezó a volverse violento, ya empezó, me acuerdo que la gota que rebosó la copa fue un día que él se quedó tomando, igual que siempre, y yo me fui con el niño para de una amiga que tenía, una solita, junto con la comadre que te digo, éramos las 3. Él llegó con el compadre en el carro, me acuerdo, Dios mío, yo no sé la Virgencita cómo los protegió de que no se accidentaran o algo peor. Llegaron ellos dos en el carro a buscarnos a la comadre y a mí. Y él, o sea, era tan grave el estado que ellos abrieron la puerta y los dos se cayeron y nosotros éramos como que, Dios mío, estos tipos están tan borrachos y ¿qué les pasa? Y Roger me cogió al niño y Roger quería llevarse al niño y montar, o sea, fue una escena tan terrible que yo lo que hice fue coger a Sebas y ponerme a correr esas calles.
salí corriendo y dije, este tipo nos va a montar, lo va a montar en el carro, todo borracho, se va a estrellar, lo va a matar, o sea, yo me imaginaba el peor escenario. Fue tan feo que me acuerdo que Sebas se me orinó y se me ensució en la ropita del miedo que le dio. Y fue cuando yo llegué a ese apartamento, yo me senté, yo dije, hasta aquí, ya no más, o sea, ya no perdono una tomada más, ya, ya, o sea, ver a mi hijo llorando con su ropita sucia, yo corriendo por unas calles de un pueblo, yo dije, ya, o sea, ¿qué hago aquí? Ya. Él, claro, él en medio de su borrachera ni se acuerda nada. A los 2 días, la comadre de él cuando los compadres le hablaban, era como que, okay, algo pasó, porque ellos no solían meterse, pero cuando ellos le hablaban, él como que en medio de, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Claro, la comadre le dice, venga, pasó esto y esto, Sebastián le pasó esto, Marjorie le pasó esto, ¿usted qué piensa de la vida? Y él se queda como Claro, que, yo en ese momento cuando ella me dice Yo eso, no tenía noción de las cosas. no, nada, lo que pasaba era que, a ver, primero llegó el momento donde te tomaba, como se lo decía yo a mis amigos, yo tenía, para unas personas era un don, para otras era una maldición. ¿Qué pasaba? Que yo podía tomar todo el día, hasta parte de la noche, y al día siguiente yo me levantaba como si nada, yo no sufría de guayabo. Entonces, por eso digo que era una bendición, una maldición. Bendición para el tomador porque dice, puedo seguir tomando y no voy a sufrir de ningún guayabo. Yo llegaba y me iba a mi trabajo normal como si nada, ¿sí? Y una maldición, ¿por qué? Porque es que eso era lo que me llevaba a que siguiera tomando cuando me diera, vulgarmente, cuando me diera la gana. ¿Qué pasó? Que yo llegué a un momento donde empecé a olvidar las cosas. Me enlagunaba, no, nunca fui violento, como ella lo dice. Al contrario, cuando estaba tomado me pasaba de meloso, me pasaba de cariñoso. Claro, puedes imaginarte tú llegar a las 8 de la noche, tú bueno, como mujer, poniéndose en los zapatos de ella como mujer, todo el día encerrada, sin de pronto dinero para de pronto salir a dar una vuelta con el hijo, ¿sí? Y llegar uno a recibirlo a las 7, 8 de la noche, oloroso a trago, sin saber dónde estaba, la cabeza dándole vueltas, la mente imaginando cosas, y llegar uno a abrazar, a dejarse abrazar de esa persona alcoholizada, olorosa a trago, o sea, el rechazo era, entonces, claro, en el caso mío, yo veía que me rechazaba y yo decía, ah, no, ya no quiere nada conmigo. Y eso en medio de mi trago yo decía, ¿para qué llego yo bueno y sano si es que ella de todo modo me va a rechazar? Yo sigo tomando y cuando llegue llego a dormir, de todo modo ella no me va ni a mirar. Entonces, claro, ese Querías era de alguna manera justificar el tema del trago. exacto. Bueno, no justificarlo porque la verdad era que yo decía, yo trabajo 24 horas y puedo tomarme mis cervezas cuando yo quiera. Esas eran mis palabras para ella. Ojo, no viendo la magnitud de la gravedad del asunto. Eh, es más, de todo esto de que ella me dice, perdón, que contó, que dice que yo no le dejaba dinero y eso, que a veces le dejaba dinero un lunes y yo perdía la noción del tiempo, relativamente perdía la noción del tiempo, no sabía. Eso lo vine a saber mucho después, no en el momento, sino mucho después. Y ver que ella iba hablando de mi comadre que le solucionara, ¿sí me entiende? La comadre es muy amable, bueno, hemos hecho una amistad muy, muy bonita, aparte de ser compadres. Entonces, claro, ella sentía ese apoyo ahí. Cuando ellos me dicen a mí, ¿qué pasa? Ven acá, yo, grosero. Ah, pues si yo nunca he sido grosero, porque borracho nunca fui grosero y bueno y sano menos. Claro, en medio de mi laguna y eso, yo le digo, no, yo me acuerdo que ella me dice, usted llegó así, asado, asado, llegó con su compadre. Y yo, espérate, yo recuerdo de que yo llegué y yo le dije, vámonos para la casa, los vengo a recoger. Claro, lógico, ella al verme en ese estado de que yo me caigo, se cae mi compadre del carro, ella dice, no, ni loco, nos montamos con ustedes. Claro, yo en medio de mi estado de ebriedad, yo digo, pero ¿cómo así que ustedes no se van a ir conmigo? No, 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 ustedes se van conmigo. O sea, para mí era un acto de buena fe lo que yo estaba haciendo, o sea, era algo que me correspondía como padre y esposo de llevarlos a la casa. ¿Sí me entiendes? En medio de mi locura, de mi laguna, de mi alcohol. Pero cuando ya me cuentan qué fue lo que sucedió, dije, no, pues, ni yo en buen y sano me subo a un carro así. Eh, fue una época, un momento muy duro. Marjorie decidió, dijo, no más. no más. Y bueno, Marjorie, tremendo todo lo que te tocó vivir en Yopal, y me imagino que alejada de Dios, al igual que Roger, esa cruz era mucho más pesada. Toma la decisión de regresarte a Barranquilla, ¿y qué pasó después? ¿Ahí ya empezó la autopista a Roma o todavía no? Ahí ya era como el segundo ladrillito. Yo le digo a Dios, Dios mío, Señor, ojalá no hubiera uno pasado por tanto dolor, Uy, pero sí. sin ese dolor, hoy no estuviéramos donde estamos. Hoy nuestro matrimonio no fuera lo que es. Gracias, Señor, por ese dolor. Gracias, Señor, por habernos dejado, porque es que
yo creo que en una parte del testimonio te decimos, ¿no? Roger era mi Dios y yo era el Dios de Roger, y Dios necesitaba hacernos entender que no era así, que Dios, el primer lugar de nuestras vidas tenía que ser para Él. No, Roger era el mío, ni yo era el de Roger, sino era Él. Y claro, pasa en Yopal todas estas tragedias de Roger, todo esto, y yo decido, yo solita, yo no le conté a nadie, yo no le dije a nadie que yo me venía para Barranquilla. Pasa lo que pasa, ese momento traumático con el niño. En febrero yo empecé a ahorrar para los tiquetes para en junio, yo me venía de vacaciones con el niño. Y esos meses fueron para Roger durísimos porque Roger empieza a ver a una Marjorie que ya no lo llamaba, no le escribía, no le hablaba. O sea, yo duré casi 4 meses en donde y él era... Roger incluso dejó de tomar. Roger dejó de tomar ese tiempo cuando él vio como que, ¿qué le pasa? Y a mí me reclama, ni me pelea, ni nada. Yo me voy para la casa y él llegaba con flores, llegaba con regalos. Mi amor, vámonos para el río, vamos para esto. Y yo estaba como en modo avión. O sea, pero yo lo único que quería era que llegara junio para venirme para Barranquilla, pero yo no le decía nada a él, ni a nadie, ni a mi mamá, ni a mi familia. Nadie sabía lo que estaba pasando. Bueno, mi comadre. Sí. Y me vengo para Barranquilla con el niño. Yo me acuerdo cuando yo me vine de vacaciones, supuestamente de vacaciones, él se quedó mirándome y él me llevó al aeropuerto y él me dijo, usted no va a regresar. Yo le dije, claro que sí, yo voy a regresar por el colegio del niño, no sé qué. Usted no va a regresar, Marjorie. Yo le dije, no, sí, yo sí voy a regresar, pero yo sabía que no iba a regresar a Yopal. Llego acá a Barranquilla, me fue a recoger mi mamá y mi papá, y me acuerdo que las palabras de mi papá cuando vieron mi maleta gigante fue, usted no va a regresar a Yopal. Y yo, sí, es que traigo la cosa, una sola maleta, lo del niño y lo del mío y mi mamá. Algo sorprendente, perdón, amor, algo sorprendente, el suegro que en paz descanse, él poco hablar, pero cuando hablaba, como dicen por ahí, daban el clavo. Dijo, ese hombre es el que va a llevar a mi hija, oiga, y sí. Y cuando él me ve, él le dice a mi mamá, ella no se va la niña no va a regresar a Yopal. Mi mamá, ¿cómo se le ocurre? Si Marjorie sin Roger no puede vivir, esa mujer desde yo. Efectivamente, yo llego acá a Barranquilla, yo inmediatamente empiezo a buscar trabajo, yo empiezo a meter hojas de vida, yo decía, yo tengo que trabajar, porque claro, si yo me venía para acá, yo no iba a estar viviendo en la casa de mis papás ahí con el niño y eso. Pasan 15 días y empieza Roger, cuando le compro los tiquetes, y yo, no, yo te aviso. Ya tenía yo un mes aquí y fue cuando yo dije, bueno, tengo que decirle a todo el mundo, ya tenía trabajo, ya había yo conseguido trabajo, nadie sabía que ya yo había conseguido trabajo. Y al mes digo, bueno, ya, tengo que darle el boom a todo el mundo, siento a mi familia, acá a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, les digo, bueno, tengo que darle una noticia, yo no me voy a regresar para Yopal, he decidido separarme de Roger. Familia, ¿qué? ¿Cómo así, Marjorie? No, mi mamá era el matrimonio, lo caro, no, usted tiene que estar donde está su esposo, la esposa tiene que estar siempre con el esposo, pase lo que pase, no me regreso a Yopal, no quiero volver a estar con Roger, decidido a acabar el hogar, pasaron muchísimas cosas, sin embargo yo a mi familia no le contaba porque yo no lo quería hacer como quedar mal a él, ¿sí me entiendes? O sea, en medio de, estaba como como esas ganas de que yo no quiero que la gente sepa lo que estaba pasando entre nosotros. Y lo único que le digo a mi mamá es, no me voy para Yopal y punto. Consigo mi trabajo, me quedo aquí en Barranquilla y empiezo a vivir una vida. Si antes estaba alejada de Dios, ahí sí empiezo a alejarme muchísimo más. O sea, empiezo una vida de desenfreno total, entro en un mundo de trabajo en donde me empiezo a relacionar con personas que, claro, yo creo que yo llego a un empleo donde casi todas las mujeres de mi trabajo eran solteras, con hijos, pero solteras, casi todas. Entonces yo empiezo a ver como un mundo de que, ok, yo puedo ser madre soltera, trabajar, tener mi vida, no es el primer hogar que se va a acabar, no es el primer matrimonio que se acaba y punto. Y empiezo una vida, si ya tomaba en ese momento, ahí sí Marjorie empezó a tomar. O sea, ahí sí me volví un desastre, o sea, rumba todos los fines de semana, alcohol, claro, ya yo trabajaba, entonces ya yo manejaba mi dinero, y mi mamá, pobrecita, empiezas otra vez mi mamá a sufrir porque mi mamá entonces me veía a mí, veía a Sebastián, decía, usted esta no es la vida para usted. Mi mamá siempre, Dios mío, orando, incluso a veces me obligaba a ir a la misa y yo era como que, yo no quiero ir a iglesia, mami, yo para qué voy a ir a misa, déjame, yo no estoy haciéndole nada malo a nadie, igual ya yo estoy soltera, ya yo no tengo nada con Roger, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces mi mamá era como que no, pero ¿cómo así que usted no está soltera, usted sigue casada? Yo no, ya yo me separé, ya yo soy soltera. Y el pobre Roger en Yopal sufriendo, Dios mío. Tú cuentas tu parte, yo cuento la parte. Y bueno, pasa este casi año, ¿qué sucede? Sebas sufrió mucho, o sea, Sebastián
era como de que de repente él estaba muy bien jugando, pero de repente yo lo veía sentadito en una esquina, agachadito llorando, y yo era, ¿qué te pasa? Extraño a mi papá. Y era, o sea, por ahí eran las pulsaditas, ¿no? Como de que, ¿qué estoy haciendo? Pero a la vez yo decía, no estoy haciendo nada. Estoy mal, pero no estoy mal. Estoy mal, pero no estoy mal. Veo a Roger. Roger llega a Barranquilla como 6 meses de que yo me vino para el grado de transición de SEO. No más, como No, casi- viniste para el grado. Sí, pero con 8 meses. No, pues yo me vine en junio y el grado fue en diciembre, Ah, bueno, sí, sí, sí. como sí. 6 meses. Llega Roger, yo lo veo y yo pensé que el día que yo me fuera a encontrar otra vez con él cara a cara, como que otra vez, hay como que sí, es mi esposo, yo lo amo. No. Cuando yo lo vi, yo lo único que sentí fue muchísimo odio en mi corazón. Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo en mi cabeza decía, es que él tiene que sufrir lo que yo sufrí. Él tiene que llorar lo que yo lloré. Él tiene que, todo lo que yo pasé, él lo tiene que pasar. O sea, yo lo tengo que ver a él arrodillado, así como yo lloraba en Yopal, así como yo en Yopal me le arrodillaba y le decía, deja de tomar, ya no más, estoy aburrida, estoy cansada, así lo tengo que ver. O sea, mi sed de venganza era tanta que a mí no me importaba nada. Cuando yo lo veo, que él regresa y viene para el grado del niño, tal, lo encuentro, me veo con él, fue fatal, yo sentí muchísimo odio hacia él, muchísimo repudio. Yo decía, yo no quiero definitivamente nada con él. Esta fue la mejor decisión. De verdad, yo no pienso vivir mi vida con él. Viene ese primer diciembre, después de casi 12 años de estar juntos, primer diciembre que no estábamos juntos, primer diciembre del niño también, donde no estaba con su papá, un 24, Navidad, fin de año, y Seba sufría mucho. De verdad, cuando uno le dicen en una separación lo que llevan la peor parte son los niños, de verdad es así. Literal. De verdad es así. Roger sufría, obvio. Yo también, en medio de todo, también. Pero quien realmente sufría muchísimo era él. Era un niño de 5 años en donde vio su familia acabarse, desmoronarse. Empezó a ver una mamá que él no había visto. Una mamá de desenfreno, de descontrol, de alcohol, de rumba, o sea, una mamá que él decía como que su cabecita como que no coincidía eso, pero yo decía, estoy viviendo mi vida. Ya Roger vivió la suya, ahora vengo yo a vivir la mía. Y vengo también, yo digo que consecuencia de ese noviazgo tan terrible y de no haber vivido las etapas correctamente, era que yo decía mucho, o yo me repetía mucho en mi cabeza, y es que yo me metí con Roger muy joven, yo no disfruté de mi edad, entonces ahora es mi tiempo de disfrutar. Y eso es un engaño, o sea, eso es una mentira completa del demonio en decir, es que tú mereces ser feliz, tú mereces gozar, tú, no importa a nadie más. Así pasó unos meses más, me acuerdo que, bueno, pasa ese primer diciembre, mucho dolor, mucha tristeza, llega enero y Roger nos llega de sorpresa para nuestro cumpleaños. Recuerden que Sebas nació el mismo día de mi cumpleaños. Roger llega de sorpresa ese final de enero y cuando yo lo veo, pasa algo muy, muy curioso, y es que cuando Roger viene para el tiempo del grado del niño, que él intenta como de que vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas, y yo le digo en su cara, no, esto se acabó. Fue algo donde él dijo, listo, hasta aquí llegó. Roger intenta como darse la oportunidad, quizás, estaba solo en Yopal, y yo veo una foto, me acuerdo en enero, veo una foto de una muchacha con él en el único supremamente hotel que tiene Yopal. Y mi rabia fue, yo dije, a mí me llevaba a tiendas a sentarme en bultos de papa, a tomar cerveza, a tomar póker, y esta mujer que acaba de aparecer, no sé, que yo no sé ni quién es, está en el mejor hotel de Yopal, desgraciado. Pero la rabia también de ver eso, yo dije como que, pero es mi esposo. O sea, ¿qué hace él con otra mujer? Claro, era la primera vez que yo como que me enfrentaba a Roger y otra mujer. ¿Te acuerdas que yo les dije que yo nunca le había sufrido a Roger por temas de infidelidad? Cuando pasa eso, yo dije, Dios mío, yo ahí sentí como que, claro, Roger había pasado unos meses llorándome, rogándome por celular, regreses, y yo era, no, que él sufra, que llore, que le vaya bien mal, porque él se lo merece. Lo veo medianamente feliz en esa foto, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó mi venganza? ¿Dónde quedó el dolor de este desgraciado? Bendito Dios. Y él llega en enero, a finales de enero, para nuestro cumpleaños nos llega de sorpresa, y yo lo primero que hice fue correr y abrazarlo. O sea, yo venía diciéndole, te odio por teléfono, le decía, haz tu vida, no me llames, no me insistas, entre nosotros dos no va a haber nada, yo ya soy una mujer soltera, tú también lo eres, no quiero nada contigo. Cuando llega en enero de sorpresa para el cumpleaños, yo lo que hago es, cuando lo veo, fue muy diferente a cuando lo había visto el año pasado,
yo lo que hice fue correr y abrazarlo, y él se quedó como que, y mi mamá, todos en la casa quedaron como que, ¿qué pasó? Y yo lo abracé y yo le dije, mira, Reyes, yo quiero que lo intentemos. Yo no, bueno, mi primera razón, yo creo que movida mucho como mujer, ese sentimiento de que, Lo ok, perdí. lo perdí, el que me estaba rogando, llorando y sufriendo, se está como consiguiendo otra de qué pasó. Y pasa también de que, bueno, mi primera, otra razón fue también de que Sebas, de verdad, eso sí fue muy sincera, y era que Sebas sufría muchísimo. Demasiado. Entonces yo le dije a él, vamos a intentarlo por el niño. Y él, claro, él, apenas yo le digo, vamos a intentarlo, me dice, listo, de una, hagámosle. Pero yo la primera condición le dije fue, yo no me regreso para Yopa. Lo intentamos aquí en Barranquilla, haz lo que puedas hacer, pide traslado, pero yo para Yopal sí no me regreso. Entonces, bueno, pasamos aquí el mes de vacaciones, fue idilio de amor, maravilloso, reconciliación, bueno, ni tanto porque fue en mitad de unos carnavales ese tiempo, y por estar tomando, por estar embriagándonos, me caí supremamente borracha y me partí la ceja, me partí nariz, así que como 20 días de esas vacaciones fue Marjorie con el rostro así, con puntos en la cara, por estar tomando. Y bueno, regresa Roger a Yopal, yo me quedo aquí en Barranquilla, seguí trabajando, Roger pide su traslado, le sale su traslado y empezamos a vivir. Listo, empezamos como que, ok, listo, vamos a empezar de cero, económicamente vamos a estar mejor, porque claro, yo estaba trabajando, vamos a trabajar los dos, vamos a tener una vida diferente, ta, ta, ta. Pero ¿qué pasa? Marjorie no quería volver a ser Marjorie de estar en la casa, que la Marjorie estaba completamente traumada porque decía, si yo me quedo en la casa siendo mamá, Roger otra vez me va a volver a hacer sufrir, Roger otra vez va a empezar a tomar, y yo no voy a estar encerrada en 4 paredes. Y Roger llega y Roger quiere volver a tener a su esposa en la casa, cuidando a su hijo, que si vamos para un paseo, vamos para esto, Marjorie, y ya yo no, o sea, yo empiezo, o sea, yo le digo, listo, regresemos, pero yo con un chip de seguir siendo mujer soltera. O sea, esa nueva realidad ahora de que, esa nueva mentira de que tú tienes tu espacio, yo tengo el mío, tú tienes tus amistades, yo tengo las mías, como vemos ahora muchos matrimonios que se basan en eso, de que tú tienes tus amigas, yo tengo los míos, y tú puedes salir las veces que tú quieras y yo salgo con las mías. Gravísimo error, eso no puede existir en un matrimonio. Pero yo lo empecé a aplicar. Entonces, claro, Roger empezó a decir como que, hey, no, yo esta no es la mujer que quiero, yo no estoy dispuesto a aceptar esto, y empiezan las peleas, pero ahí sí fuertes, vos. O sea, yo creo que las peleas y los... Más fuerte fueron en esa época. Esa época, claro, esa época, porque habían celos, había heridas, pero así abiertas completamente. Incluso yo me acuerdo que yo le hice caso a mi mamá de ir a hablar con el padre, me acuerdo el padre de la parroquia que estaba aquí, que era el padre Franklin. Yo le cuento a él todo y él me dice a mí como que, ok, listo, volvieron, pero ustedes no pueden volver sin Dios. O sea, algo tienen que hacer para meter a Dios en sus vidas. Y yo era como que, sí, bueno, yo voy a misa, pero yo como que es así, pero no. Sí, pero a mi modo. Roger, el padre, lo habla con él, y el padre, y Roger, me acuerdo que el padre le dijo, Roger, ¿tú estás dispuesto a volver con Marjorie por amor o por venganza? Todo el mundo estaba asustado. Bueno, esta es la parte donde Marjorie cuenta cuando se vino para acá. Vamos a dejarla ahí, póngale pause ahí. Cuando Marjorie se viene para acá, para Barranquilla, yo quedo en Yopal, quedo solo. Yo sabía, en medio muy dentro de mí, sabía que ella no iba a volver. Sus gestos, su cara como de felicidad cuando dijo me voy. Y yo dije, epa, ella no va a volver. Yo, bueno, señor. Las pocas veces, bueno, señor, usted sabrá. Pasa el primer mes, yo ese primer mes fui muy prudente. Sí jugaba fútbol, pero no tomaba. De un momento en una rodilla me lesioné. Imagínese solo, no podía hacer nada, la rodilla hinchadísima. Y Marjorie no vuelve. Yo sabía que entonces no ibas a volver, pero todo bien. Haz tu vida que yo hago la mía. Yo, listo, todo bien, no hay problema. ¿Qué pasó? Que yo me aferré a tomar. Más todavía. Pero por cosas de Dios, de la Santísima Virgen María, yo asistí a la hora santa, un jueves. Me acuerdo tanto que yo vivía llamándole, insistiéndole, y ella, nada. Entonces me voy ese jueves santo, y perdón, ese jueves de hora santa, y el padre está dando la homilía, y él dice, había un hombre ciego
el cual Jesús iba pasando y no podía atenderlo, y entonces abrieron el techo y lo meten por ahí, lo bajan con unas cuerdas, ¿tá? Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Y el padre hace este gesto, pues ¿qué más voy a querer si no veo? Pues ver. Y el Señor vuelve y le pregunta, ¿qué quieres? Y el ciego le dice, quiero ver. El Señor coge barro, coge un tal, y el muchacho ve. Eso hay que decirle al Señor, dice el padre. El sacerdote vuelve y repite, nosotros tenemos que decirle las cosas claras al Señor, así, Señor, yo quiero esto. Y yo, me entró esas palabras muy dentro de mí, y yo dije, epa, voy a llamar a Marjorie. Salí de la misa, salí a la hora santa y ya me mató. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, empecemos de cero, volvamos a empezar de cero, borrón y cuenta nueva, ¿qué tal? Y ella no me ha dejado terminar cuando dice, ay, aló, Roger. Yo le dije, sí, mi amor. ¿Cuál mi amor? Ay, deje de ser ridículo, no me llames. Y ¡prum! Me colgó. Madura, yo quedé en una sola pieza y dije, ah, no, eso. Y me fui a tomar. Terminé la hora santa, una hora tan hermosa, un momento tan lindo que el Señor me habló, y lo fui y lo terminé con trago. Bueno, seguí. ¿Qué era el problema? Que yo estaba en la misma casa, con las mismas cosas, viendo las mismas fotos, parte de la ropa que había dejado, entre paréntesis, porque venía. Pues claro, a mí me dio mucho más duro. Cada vez que yo no quería ni llegar a la casa. Yo llegaba a la casa y veía todo, dormía en mi misma cama con ella, donde dormía con ella. Obvio, o sea, era más dura la cuestión. Empecé a tomar otra vez. Por gracias de Dios, me cambiaron el horario de trabajo y ya tenía, después de 5 de la tarde, para mí, peor todavía, tomaba ahí sí literal todos los santos días. Salía a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, me daban las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, me iba a dormir y al otro día me levantaba temprano y otra vez. Y así, todos los santos días. Perdón, llegó un momento donde, jueves otra vez, horas antes, me voy para allá. Padre dice, ay, voy a darle un testimonio, muchachos. Llegó un señor que cultiva arroz y esta cuestión, y me vino a pedir un consejo que se le había dañado el cultivo. ¿Y qué hago? Dijo, no, pues si usted tiene cómo hacer un préstamo en el banco, hágalo y cultive otra cosa. Y el señor dijo, no, voy a hacerlo, padre, lo voy a seguir el consejo, pero voy a cultivar arroz otra vez. Dijo el padre, pero si ya se le dañó, dijo, no importa. Y si se le daña, dice el padre, dice el muchacho, no, vuelvo y hago otro préstamo y que cultive otra vez arroz. Y si se le daña, dijo, padre, pero usted ¿por qué insiste tanto en eso? Y, padre, lo que pasa es que el arroz me ha dado lo que yo soy. Y entonces, él me va a sacar otra vez de apuros. Y yo me quedé así, dice el padre, ese muchacho vino a pedir un consejo y él me dio fue un consejo de vida a mí. O sea, hay que luchar por todas las cosas que queremos. Hay que luchar y esmerarnos. Yo, eso es, voy por donde Marjorie. Pues entonces yo la llamo y le digo, hola, ¿cómo estás, Marjorie? Mucho gusto, empecemos de cero. Mi nombre es Roger, ¿qué tal? Y ella me mira así, me dice, me habla y me dice que, ¿con quién hablo? Con Roger, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me dice, deja la cursilería. Uy, usted sí es madura. Yo, ¿y cómo así? Después de haber escuchado al padre una hora y decirle ese consejo de Dios, y me va a seguir con eso. Ah, pero yo no voy a rogarle más a esta mujer, y me fui a tomar. Empecé a tomar de una manera bastante fuerte, porque me hacía falta mi esposa, me hacía falta mi hijo, en un punto donde para mí cuando Marjorie estaba brava conmigo, mi refugio era mi hijo. Yo lo cogía, lo abrazaba y ella estaba mareada, yo, no importa, yo me voy para el parque con mi hijo, me iba para el parque con el niño, jugaba con él, o sea, él era como mi recarga, como que, no importa, si ella no quiere hablarme a mí, yo estoy con mi hijo. Claro, llegó un punto donde yo llamaba a mi niño y yo no podía escucharle la voz a Sebastián, yo empezaba a llorar, era un dolor y una angustia, una cosa que con palabras no lo puedo expresar, José, o sea, era una vaina que aquí en el pecho me oprimía y yo decía, no, se me acabó la vida, ya no hay más nada que hacer. Entonces, lo único que yo veía que me calmaba eso era el trago, y yo empezaba a tomar. De un momento donde yo en una casa tan grande, había una amiga y le alquilé la habitación, una de las habitaciones, y yo llegaba, bueno, yo prácticamente vivía en la calle, yo llegaba a dormir, y empecé a tomar, tanto así que, bueno, como le dije al principio, perdí la noción del tiempo. Y un día llegué, me levanto yo así, era un sábado, preparo el desayuno y me dice, ¿y usted hasta cuándo piensa tomar? Yo le dije a la muchacha, o sea, no grosero, pero con comenzó de tomar el pelo, le dije, bueno, y que fueras tú la que me da la plata para tomar. Me dijo, pero es que ya llevas 3 meses en ese son. Yo, ¿cómo? Dijo, llevas 3 meses en ese son de estar tomando todos los santos días. Y yo me quedé así como que recibí ese baldado de agua fría y yo dije, no puede ser. Entonces dije, no, voy a mocharle al trago porque, pues, claro, salí yo, fui a buscar almuerzo, regresé. El llegar a mi casa era algo muy duro, José, porque yo veía todo y todo me recordaba a mi esposa. Salía y todo me recordaba a Marcos. O sea, era muy berraco, ¿sí me entienden? Tanto así que teníamos una perrita, una pincher, mini pincher, y la perrita murió, o sea,
se enfermó de un momento a otro y se murió. O sea, La perrita llegó la perrita salió, sí, salió. Y yo decía, yo no voy a llorar nunca por un perro. Un perro es un perro, ya, un animal es un animal. Cuando tocó sacrificar a la perra porque, bueno, no recuerdo el nombre de la enfermedad que le cayó. A ella se le caían los dientecitos. Lo que más duro para mí era darle esa noticia a Marjorie y a Sebastián, porque ellos estaban muy apegados de la perrita. Cuando fueron a sacrificar a la perrita, él me dice, hermano, no hay nada que hacer. Yo le dije, papi, lo que hay que hacerle a la perrita, hágalo. Digo, no, o sea, si quiere yo lo hago para perder la plata, perdón. Le hago perder la plata, pero la perra no se va a salvar. Y yo, bueno, listo. Vea, entré donde la tenían y la perrita, antes de despedirme no, antes de acariciarla, vaya para salir, se le salió una lágrima. Vea, eso fue para mí mortal. Yo, ay, Señor Santo. Y bueno, salí y sacrificar a la perrita. Llegué, peor todavía, ya ni siquiera la perrita para acariciarla. Llegó un momento donde no me daban ganas de comer, José. Pasaba un día entero sin comer. Llegaba al día siguiente a trabajar. No quería dejar de trabajar, quería seguir trabajando. Llegaba a la tarde y me decía, hey, ya, vamos a hacer. No, yo quiero seguir. No, ¿cómo decir que seguir? Me alejé de todo el mundo. De esto no le comenté a nadie, José. Mi familia jamás se enteró de que yo me separé de Marjorie. Se enteraron por poca otra persona. Yo no, nunca hablé mal de ella. Nunca, o sea, siempre estuve ahí callado. Me tragaba todo. No lloraba, porque yo decía que los machos no lloran, los hombres no lloran. Yo no lloraba. Digo que eso también me afectó muchísimo, al punto donde llegué a un desespero tan grande que, bueno, por mi trabajo siempre andaba armado. Y ese día dije, no más. Mi hijo no está conmigo. Mi esposa no está conmigo. ¿Qué más hago? Cogí la pistola, la monté, me la metí en la boca y me iba a pegar un tiro. Yo decía, aquí no le hago falta a nadie. Mi mamá está en su casa. Mi papá está en su casa. Mis hermanos todos tienen su vida. Mi hijo está con la mamá. Y la mamá no quiere estar conmigo. ¿Yo qué hago aquí? Aquí no hay más nada. Y yo llegué, cogí, me metí la pistola en la boca y, o sea, parece mentira. Todo se pasó por la cabeza y dijo, ¿lo hago o no lo hago? Y pues, si lo hago yo no voy a perder nada, hermano. Al contrario, voy a quitarme ese sufrimiento y ese dolor que tengo en el pecho. Pero por cosas de Dios, yo miré así, estaba sentado en el computador, pues, escuchando música y estaba una botella de whisky. Y dije yo, no, hasta que no me termine la botella de whisky, porque no le voy a dejar trago a nadie. Decía yo en medio de mi ignorancia y comencé a tomar y me quedé dormido. Al día siguiente yo me levanto y el que me levanta es mi papá. Y yo, papá, ¿usted qué hace aquí? Dijo, no, mijo, venía a saber cómo estaba yo, pero si usted ni siquiera sabía dónde vivía yo, ¿cómo supo? No sé, José, no sé. Mi papá llegó guiado por la Santísima Virgen María y por Jesús, porque la verdad yo no sé cómo llegó mi papá. Yo nunca le dije a mi papá dónde vivía. Llegó, por gracia de Dios, llegó, no sé, es la hora y todavía no sé quién le dijo a mi papá dónde vivía. Papá llegó y me dijo, vamos a almorzar, vamos a comer. Trajo una carne, había traído una carne. La muchacha, ay, sí, vamos a cocinar aquí. Ella cocinó, y mi papá se mete al cuarto y me dice, la pistola estaba en la mesita de noche. Papá me dice, ¿qué hace esa pistola ahí? Yo le dije, no, papá, ¿sabes que yo duermo con el arma? Y dijo, no, señor, usted duerme con el arma debajo de la almohada. ¿Qué hace esa pistola ahí? Él ha caminado, ha cogido la pistola, la ha desmontado y sale el cartucho de la recámara. Automáticamente se le salen las lágrimas, papá. Me dice, me acuerdo y me da dolor, me da por papá las palabras que él me dijo. Perdón, José. Me dice, hijo, con esto no va a ganar nada. Yo, ¿cómo así, pa? ¿Qué le pasa, pa? No. ¿Qué está pensando usted de mí? Me dice, cuando su mamá me dejó a mí, yo también me quise quitar la vida. Uy, Señor Santo, cuando él dice así, me dio un dolor ajeno y yo decía, uy, Señor Santo, yo estoy repitiendo lo mismo de mi papá. Padre Celestial, hubiese sido culpable, no hubiese sido culpable, hubiese tenido la razón, no lo hubiese tenido. Papá pasó por esa misma situación y me dijo, hijo, y de nada hubiera servido. Hubiera causado otra herida más a mis hijos, o sea, a ustedes. Y yo, ese día fue un día, literal, volví a nacer. Yo dije, wow. Papá dijo, sí, yo pasé por esa situación que usted está pasando. Así que el quitarse la vida no es la mejor solución. Que es impresionante porque de un mal el Señor saca un bien mayor. ¿Quién iba a pensar Bendito a Dios, a través de esa lucha que tú tenías, a través del trago, de eso se valió el Señor para salvar tu vida? Total. Sí, literal. Porque tenía que acabarse la botella. Yo decía, yo tengo que acabar la botella porque no la voy a dar a nadie. O sea, en medio de como que, o sea, de mi ignorancia, de mi desespero, de mi adicción al trago,
Yo llegué, wow. Después, muchos años después, recapacité y claro, o sea, Dios hace las cosas perfectas. Nosotros no sabemos cómo, o sea, no entendemos nunca cómo hace el Señor las cosas, pero Él las hace perfectas. Bueno, y prosigo. Entonces ese Muchachos, día, sí, sí, dale. bueno, ese día papá me dice eso y yo, uy, como que recapacito. Entonces dejé de tomar como por 3 días. Dije, no voy a tomar, no voy a tomar más. Para mí fue un logro dejar de 3 días sin tomar. Dios mío. Sin embargo, me alejé de mucha gente, de todos mis amigos me alejé. Tomaba solo. Y empecé esa vida de libertinaje. Me desordené de una manera, ya, ante los ojos de Dios, la Virgen Santísima, me arrepiento mucho porque hice mucho daño, me hice mucho daño, le hice mucho daño a las personas de mi alrededor. Me alejé de todo el mundo porque no quería que nadie viera mi sufrimiento. Entonces, fue algo muy, muy fuerte, José. Y cuando regresa, Cuando me regresó. toca regresar al, al, al grado de mi hijo, yo llego y digo, bueno, vamos. Yo llego al grado de mi hijo, todavía con la ilusión de pronto de que ella se enamorara a través de mí. Llego yo y encuentro una Marjorie totalmente cambiada, una mujer que, o sea, parece que hubiera venido un platillo volador, se hubiera llevado a Marjorie y me hubiera dejado la copia. O sea, no era ella, o sea, literal, José, no era ella. Y yo me quedé así como que Yo una vez leí eso, ¿no? Que el pecado cómo cambia todo, o transforma. sea, transforma tu, así como la gracia de Dios te transforma para cosas maravillosas, el pecado también cómo transforma, cómo ensucia, cómo tu rostro cambia, cómo dejas de ser tú. Sí, bueno, entonces, claro, yo llego con esa intención, eran 3 días que tenía de permiso. Yo llego y yo compré los tiquetes y de vuelta, yo porque yo decía, no, yo tengo que aprovechar el tiempo para tratar de ganarme el corazón otra vez de mi esposa. Llegué, vi a una mujer, wow. O sea, eso, cuando uno se separa de la mujer, cuando la vuelve a ver, la ve más bonita. Literal, ese cuerpazo, ya con un vestido bien pegado al cuerpo, o sea, yo, wow, ¿sí me entiende? Bien cortico, yo, upa, Marjorie no le gusta decir así, pero entonces fue algo de impacto y yo, uy, ¿qué pasó? Pero bueno, yo llegué todavía con mi intención de conquistarla. Me trató, Horrible, yo creo horrible. que trata más a un perro, mejor un perro en misa que a mí. Y yo, bueno, pasó ese día, yo dije, no, yo la voy a conquistar. Empecé detalles, ese día llegamos, nos tomamos con los hermanos, con la cuñada y eso. Marjorie le vio una alegría ahí porque estaba, pero nada, alegría, pero por trago, pero más nada. Llegó el día de irme, tenía que viajar, yo el vuelo lo tenía como que era a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, tenía que irme temprano. Yo me levanté a las 4:30, 5 de la mañana, me fui a ir. Marjorie me hizo tantos desprecios que yo dije, hombre, ya no más. Pero dentro de mí quería seguir luchando. Y mi suegra me dijo unas palabras muy bonitas, me dijo, hijo, no mendigue amor, no mendigue amor, valórese. Y yo, la mamá de mi esposa me está diciendo que no mendigue amor. Hombre, si esa señora me lo está diciendo, una mujer tan luchadora, una mujer que toda su vida oró por la conversión de su esposo, hombre, yo le voy a hacer caso. Sí, llegaron las 5 de la mañana, yo me levanté, yo no le dije nada a ella se levantó detrás mío y te vas, le dije, sí, me voy. Cogí mi bolso, cuando yo voy saliendo le digo, bueno, hasta luego, mujer. Ella hace un gesto de irse hacia adelante mío para darme un beso, ¿sí? Y yo la agarro de los hombros y le digo, no, no, ya entendí de la forma cruel de que no, usted no quiere nada conmigo. Bueno, muchachos, realmente un testimonio impactante de todo lo que han vivido o todo lo que vivieron sin Dios. ¿En qué Sin Dios. Sí. momento ustedes dicen, ahora sí, esta es la autopista a Roma? Necesitamos sí o sí de Dios. ¿Cuál fue la autopista que los llevó a Roma? Bueno, José, nosotros, bueno, decidimos regresar, volver a hacer vida. Nos damos cuenta que empezamos a pelear muchísimo más, celos, discusiones, batallas, incluso hasta culturales, me atrevo a decir, en donde yo tenía muy erradicado en mi cabeza de que la mujer podía hacer y deshacer y el hombre también, y bueno, puntos revueltos como sea, pero vamos para adelante. Y hay una pareja de matrimonio que era compañero de trabajo de él. Cuando ellos ven que nosotros regresamos, porque claro, la gente se da cuenta como por redes que uno se deja y uno regresa, ustedes saben que uno deja de publicar fotos, de que uno borra y esto, esa parejita se da cuenta de que nosotros nos habíamos dejado, pero que otra vez estábamos volviendo porque yo empecé a subir cosas con él. Cuando esa pareja ve que nosotros empezamos a subir fotos, ellos nos invitan un día a almorzar a su casa. Nosotros, bueno, listo, yo veo a la pareja que nos hace la invitación. Yo sabía que ellos en algún momento de su vida también se habían separado, habían durado como 3 años separados y regresaron.
Cuando digo que ellos nos invitan, yo dije, miércoles, esta gente, y yo me doy cuenta de que ellos ahora eran puras cosas de Dios, o sea, puras publicaciones de Dios, cosas de Dios, retiro, cosas de Dios, y yo cuando veo que esta gente nos invita a almorzar, yo dije, miércoles, esta gente nos va a empezar a hablar de Dios. Efectivamente así fue, ellos nos invitaron a almorzar y nos hablan de su testimonio, nos cuentan cómo Dios, cómo la Santísima Virgen María a través de un retiro, eh, los salva ese matrimonio. Cuando ellos nos cuentan ese testimonio tan lindo, pues nosotros salimos de ese almuerzo muy como que, oye, Muy sí, muy llenos de vale Dios. la pena, vamos a abrir las puertas a Dios, ta, ta, ta. Pero esta invitación nos la hacen en un mes y seguimos nosotros diciendo como que después vamos a hacer retiro. Después, esta parejita nunca se cansó. De Siempre insistió. todos los meses nos mandaban la invitación al retiro. Todos los meses, o sea, no había mes en que no nos mandaran la imagencita del retiro. La imagencita del retiro. Pasa de que, bueno, nosotros llegamos a tener una discusión supremamente fuerte, ya viviendo aquí en Barranquilla, y ese día yo le digo a Roger, hasta aquí. Y ahora sí, definitivamente, no más. Si la excusa era el niño, pues ya, tú estás aquí en Barranquilla, tú puedes ver al niño cuando tú quieras, incluso si te lo quieres llevar, llévatelo. O sea, ya definitivamente no doy más, esto se acabó, hazme el favor, vete de la casa, yo me quedo aquí y vete, ya, esto definitivamente se acabó. Le dije delante de toda mi familia, yo no te amo, yo volví contigo fue por el niño, pero definitivamente yo no estoy para estar contigo, esto se acabó. Roger efectivamente se va, recoge su ropa, me dice, listo, esto no va más, perfecto, empecemos a hacer cosas para divorciarnos porque yo tampoco quiero ya vivir con usted. Bien. Y yo dije, wow, ahora sí soy la mujer más feliz. Ya nadie me la va a montar por Sebastián. Sebastián ya no va a tener que sufrir porque el papá está cerca. Cada vez que él quiera lo va a ir a ver. Yo sigo en mi trabajo, sigo en mi vida libre, sigo en todo. Pero pasa algo muy lindo y es que sueño con la Virgen. Me acuesto un día a dormir y yo sueño con la advocación de la Virgen de Fátima, ella sonriendo, solo mirándome, sonriéndome y haciéndome así. Cuando yo me levanto al otro día, yo digo, ¿qué soñé? Yo soñé con la Virgen. Yo, ¿por qué soñé esto? Yo quedé como que, ¿qué pasó? Y viene una semana en donde yo lloraba día y noche. Y yo decía, pero ¿cuál es la lloradera? Si es que ya tengo lo que quería, o sea, yo soy feliz. ¿Qué es lo que pasa? Porque si mi felicidad era esto, no me siento feliz. ¿Cuál es la lloradera, Marjorie? ¿Qué es la bobada? Y en medio de, yo le escribo a esta muchacha. Le digo, mira, yo me volví a dejar de Roger, pero yo quiero paz. Yo me siento muy mal, pero no quiero volver con Roy. Yo quiero ir a ese retiro que tú tanto me has invitado porque quiero paz. Cuando ella, claro, ella tenía insistiéndome como 6 meses y que yo misma le escribiera y le dijera, yo quiero ir a ese retiro, ella me dice, de una, listo, organiza todo ese mismo fin de semana. Yo me acuerdo que pedir permiso en el trabajo era supremamente difícil y se me dio el permiso en el trabajo, se me dio el dinero, se me dio todo. Y yo dije, pues me voy para este retiro. Yo me acuerdo tanto que yo me monté en ese bus ese jueves en la noche, a mí me llevó mi mamá y Sebastián. Mi mamá dichosa, mi mamá lloraba de emoción porque mi mamá decía, por fin mi hija se abrió a Dios. Y yo me monto ese bus, nunca se me olvida, yo me monto ese bus, yo esas personas de ese bus felices, cantando, y yo decía, ¿yo para dónde voy? ¿Yo qué estoy haciendo montada en este bus? Yo me quiero bajar. Pero igual, bueno, ya estaba ahí, ya que me iba a inventar. Y yo me monto ese bus y yo me acuerdo que lo primero que yo le dije a Dios fue, bueno, Dios, yo voy para este retiro porque yo quiero paz. Pero yo no quiero volver con Roger. No me hagas volver con Roger. Yo con él no quiero nada, ya las cosas se acabaron, él por su lado, yo por el mío. Eso fue el jueves en la noche. El viernes en la noche en ese retiro, yo arrodillada abrazando una cruz, yo le decía a Dios, yo amo a mi esposo, yo no lo quiero dejar, es mentira, yo sí lo amo, perdóname. Y en ese retiro, claro, Dios me hace un escáner, Dios llega y coge cada herida, cada momento de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, y llega y me dice, hija, ya no más, ya no quiero que sigas cargando con esto así, permíteme ser una mujer, hacerte una mujer nueva. De una, no sé, yo seguía cuando yo me doy cuenta de que yo podía vivir diferente, de que ahí sí había felicidad, fueron 4 días de llorar como nunca en mi vida había llorado, de reír como nunca me había reído, de brincar y bailar y hacer el oso como nunca lo había hecho, y de llegar ese domingo completamente convencida de que yo tenía que buscar a mi esposo. Yo recuerdo que le escribo en la noche, le digo, mira, tienes que volver a casa. Él sabía que yo me había ido para retiro, incluso hace una actividad muy linda donde le mandan a uno unas cartitas, y yo dije, Dios mío, definitivamente yo tengo que volver con este hombre, y lo busco. Lo primero que hago es cuando lo veo es arrodillarme, abrazarlo y decirle, perdóname,
les hice demasiado daño, nos hicimos mucho daño, pero yo quiero esta vez volver, pero con Dios. Roger no lo podía creer, Roger como era así como que, ¿qué le pasó? ¿De quién es? Párese, no haga esto, Pero él se abre, obviamente, al ver eso, el corazón de él no resiste. Yo creo que también Dios, ya también Dios estaba moviendo. Ya él venía actuando. Y Roger dice, bueno, listo, vamos a intentarlo. Obviamente la condición fue que él fuera a vivir también un retiro. Y él inmediatamente, al mes siguiente, enseguida vive el retiro y también Dios dice... El Señor nos tocó, la Virgencita, nos tocaron el corazón de una manera que dijimos, hermano, aquí es con el Señor y de la mano del Señor. Con Dios todo, sin él nada. Exacto. Y empezamos a entregarle las cosas a Dios, a vivir acorde a como Dios nos pide. Empezamos un hogar diferente. Exacto. Empezamos a hacer un proceso de consagración, consagramos nuestra vida, nuestro matrimonio a Jesús a través de la Santísima Virgen María. Y empezamos todo este proceso de formarnos, de perdón, incluso consagrándonos. Hubo momentos donde quizás quisimos dejar también la consagración a medias, donde volvía el pasado como a decirnos, hola, por aquí estoy, no me dejen detrás. Y nosotros éramos como que, ok, esto no es como que sí, ¿será que no? Pero el amor de Dios fue mayor, el habernos encontrado verdaderamente con Dios fue mucho mayor. Y ahí dijimos, no, nuestra vida sin Dios. Ya vimos que era una vida sin Dios. Y hoy vemos un matrimonio en donde, qué lindo uno después de casi como de 16 años, en ese momento sí. Ya 15, 16 años juntos, que tú vuelvas a sentir ese amor puro por esa persona, en donde tú quieres que esa persona llegue de trabajar, donde tú anhelas hacerle su comida que más le gusta, donde tú quieres abrazar, besar, pero ya tú lo haces, ya no lo haces de pronto un beso por pasión de pronto, o no quiere decir uno pues que no haya pasión, pero ya es un beso tan distinto cuando tú lo haces desde el amor de Dios, una mirada diferente desde el amor de Dios. Ya si de pronto hay una discusión, ya no lo primero que pasa por la cabeza es se acabó esto o me quiero ir, no, sino es al contrario, solucionémonos, no quiero pasar un minuto más sin estar bravos cuando nosotros podamos pasar una semana sin hablarnos. Ahora no, si de pronto hay alguna diferencia, porque es que, claro, ya hace 7 años, gloria a Dios, de ese encuentro, 7 años de ese encuentro con el Señor, de ese retiro. Y claro, han pasado años, nos volvimos a abrir a la vida. Yo sané esa parte porque yo me había cerrado por completo a la vida. Yo me abrí 100% a la vida. Yo dije, Señor, los hijos que tú nos quieras dar. Me regaló 2 princesas más. Bueno, quedó uno también, 3 más porque quedó uno en el cielo y 2 princesitas más. Y hoy por hoy, José, lo que podemos decir sin temor a alguno a equivocarnos es, sin Dios, nada funciona. Por más que haya un buen empleo, por más que haya una economía estable, por más que hayan beneficios materiales que uno cree que dan la felicidad, se da uno cuenta de que si Dios no está en el hogar, nada funciona. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar atrás.